Eh, Muy buenos días, queridos Queridos amigos. amigos, Estamos aquí en un nuevo conversatorio, ¿no? En este caso, representando, pues, gracias al apoyo institucional, ¿no? Que nos ofrece, bueno, en este caso, el programa de Facebook y canal El Sentido de Todo, y con el apoyo también institucional de la Asociación de Filosofía Evoge. Quien les habla, soy José Choxe, ¿no? Magíster en educación, licenciado en filosofía. Y para comenzar con este conversatorio, vamos a tener como invitado, ¿no? Al filósofo, al gran filósofo renombrado chileno, el señor Ricardo Espinosa Lolas, ¿ya? Voy a leer un poco su hoja de vida, ¿no? Eh, Ricardo Espinosa Lolas, ¿no? Valparaíso, 1967, es un académico, escritor, teórico, crítico y filósofo chileno, doctor en filosofía por la Universidad, ¿no? UAN, ¿no? Catedrático de la Historia de Filosofía Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre los libros que ha escrito o coeditado destacan Realidad y Tiempo en Zubiri, del año 2006, Zubiri ante Heidegger, en 2008, El cuerpo y sus expresiones, 2014, Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado, 2016, Capitalismo y empresa hacia una revolución del nosotros, 2018, CISEC, Reloade, Políticas de lo Radical, 2018, Aporías de la Democracia, 2019, y un libro que considero bien polémico, Nosotros, Manual para disolver el capitalismo, 2019, ¿no? Entre otros libros, ¿no? Por ejemplo, Hegel hoy, 2020, que también lo tiene publicado. Es un filósofo, un académico latinoamericano que ha podido también, considero, incursionar con, no solo a nivel académico, sino a nivel político, ¿no? Y no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel europeo. En ese sentido, vamos a hacerle un conversatorio, una serie de preguntas con también nosotros otros invitados. Y comienzo, ¿no? Primero con el señor Nino Carvajal Meléndez, ¿no? Él tiene estudios en teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos ISEC. En el año 2007 se traslada a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ¿no? También estudia en ese año, 2007, filosofía. Es bachiller en teología y filosofía, 2012. Tiene también estudios de maestría en filosofía y teología. A su vez, realiza estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha fundado en este año 2020 la Sociedad de Filósofos del Perú. Y tiene una página de Facebook, ¿no? Y canal y programa, El Sentido de Todo, donde él es fundador bueno, en este caso también encargado presidente. Mi otro invitado es también, en este caso también el señor Eric Sotomayor Alba, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal de la Asociación de Filosofía Evoge. Investiga varios temas, en este caso en torno a la educación, la posmodernidad, pero sobre todo investiga, ¿no? A un filósofo, ¿no? A Federico Nietzsche, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos contigo, señor Nino Carvajal Meléndez, ¿ya? En este caso, pues, sus preguntas, pues, a nuestro querido invitado de honor, ¿no? Sus preguntas y comentarios en torno a lo que está aconteciendo sobre la COVID, sobre, bueno, su obra en este caso, y qué es lo que sobre todo, pues, la idea de este conversatorio es saber qué nos depara, ¿no? Un futuro para, se podría decir, ¿no? Para la humanidad, para todo lo que estamos viviendo. muchas gracias, José Chose, y al grupo de EvoG que me han dado el honor de poder estar el día de hoy reunido con mi querido amigo Ricardo Espinosa Lolas. La virtualidad hace de que Chile y Perú estemos de la mano y de modo sincrónico. Increíble. Esa es una cosa positiva que nos ha traído la pandemia, a pesar de tantas cosas negativas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría ir directamente al punto con respecto a la pandemia. Y me gustaría preguntarle cuál es su perspectiva, mi estimado amigo Ricardo.
Hay posturas que dicen que la pandemia es una cuestión natural en la cual la pandemia es una peste mundial que se ha ido propagando por todo el mundo. Pero tenemos otra postura que mencionan que la pandemia no es algo natural, sino es algo creado, algo que se ha realizado como para controlar las demografías. Y dado que quieren controlar las demografías, tenemos que hay un cierto poder, un cierto sector que busca, teniendo esta intención de controlar la población, específicamente de masificar pues el aniquilamiento de los pobres o de la gente humilde, ¿no? ¿Cuál sería su postura o cuál sería su perspectiva frente a estas dos realidades? ¿Es algo natural o es algo creado por, no sé, un cierto sector ideológico, político? Bueno, primero, buenos días a todos a los amigos de Perú y de Chile y que se conecten o que después lo verán grabado. Por eso, a mucha gente que sigue el programa y que me sigue a mí, eso primero, eso. Segundo, darle las gracias a todos, o sea, a Nino, a José, a Eric. Eric como un hermano, ya como un hijo, ya me conoce horas y horas hablando conmigo para una entrevista que es memorable. Mucha gente me ha hablado de la entrevista, que están realmente, se lo agradezco a Eric, la paciencia total de estar con un megalómano como yo, una paciencia total, Eric, porque la entrevista se hizo memorable. Me han llegado comentarios de todas partes ya de la entrevista. Y gracias a Evo G y la entrevista, y muy contento. También gracias a José por todo el apoyo y hemos sacado un libro sobre la pandemia, que lo puedo mostrar, que es muy bonito, que está ahí, donde tenemos varios artículos, hay varios amigos, yo tengo un artículo ahí, está Gustavo también, es como el mismo José. Yo creo que son los libros necesarios. Yo he escrito mucho sobre la pandemia y este es un libro que me da mucha alegría porque es como latinoamericano. Yo he escrito más en Europa y este es latinoamericano y es muy necesario ese libro. Y también me da alegría por eso. Con Nino ya nos vamos conociendo, somos amigos, ya amigos personales, y vamos a tener el 2 de enero una entrevista, el 2 de enero, o sea, vamos a hablar en el 2021, vamos a hablar ahí de lo que viene también, vamos a estar ahí con todo hablando eso. Lo otro, voy a aprovechar también esta plataforma para decir a todos los amigos que me siguen mucha gente, que yo me salí de las redes sociales por un tiempo, ya, me salí, y me llegan WhatsApp, me llegan correo electrónico, hay gente que está como muy nerviosa porque me salí, me salí de Twitter, de Instagram y de Facebook, los tengo, no, pero es por un tiempo que estoy haciendo muchas cosas y estoy lleno de actividades, entonces estoy lleno de actividades y las actividades continúan las conferencias, continúan las entrevistas, continúan todos los eventos que tengo continúan, pero tenía que salirme un poco porque estoy trabajando y resolviendo muchas cosas, estoy con viajes también, pues era un momento como de salirse del laberinto y estar como más interiorizado, pensando, trabajando, descansando, saliendo un poco. La actividad continúa, pero yo voy a salgo un poco de las redes porque necesito un tiempo para mí, más que fundamental, para hablar también del capitalismo, de la pandemia, que yo lo llamo el laberinto, es un laberinto. Este laberinto de Ariadna es complejo. Y ahora me sumerjo a la pregunta de Nino también, que es una pregunta que llega a todas partes. Yo he estado viviendo en Barcelona todo el año, ahora estoy en Chile, pero ahora vuelvo también y viajo mucho, entonces he estado conectado, entonces he estado testeando como buen filósofo, he estado testeando el planeta en torno a la pandemia, o sea, desde el lado oriental, europeo y latinoamericano, como va la pandemia avanzando, está como siempre desplazada unos meses, pero es casi lo mismo, donde va cambiando las condiciones materiales y espirituales de las personas. O sea, no es lo mismo tener pandemia en Japón que tenerlo en España, que tenerlo en Chile. O sea, lo mejor sería estar en Japón, o sería estar en Japón con la pandemia, ¿no? Increíble, 140 millones de habitantes y el índice de mortalidad es mínimo, el contagio controlado, no hay colapso sanitario, la cosa funciona. Entonces no es lo mismo estar en pandemia en un país que estar en otro. Entonces, eso, y Latinoamérica es muy mal, Latinoamérica. Bueno, y después detalles, y también da vergüenza que países del G7, o sea, los que producen y distribuyen más capital, los países millonarios, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia,
tengan tanto cantidad de contagiados y muertos es realmente vergonzoso. Eso es vergonzoso. Claro, muy distinto a cómo es Perú, a cómo lo es Chile, Ecuador, que somos países pobres, porque las grandes potencias tengan el índice de contagio y de muerte realmente es un escándalo para sus propios, para franceses, italianos, ingleses y estadounidenses, realmente es un escándalo. Respecto a la pregunta, yo ni entro a esa pregunta, Nino, porque la pregunta si es natural o artificial para mí es externa, completamente externa, no tiene mucho sentido esa pregunta. Muchos de los movimientos, además hay un componente como paranoico y psicótico. Yo soy también estudioso del psicoanálisis, trabajo mucho en psicoanálisis también. Siempre cuando hay una catástrofe, ya sea de un meteorito, en Chile siempre hay un terremoto, cosas graves, inundaciones, catástrofes naturales. Cuando hay catástrofes naturales, está lleno, ¿verdad? Está lleno. Tsunami, terremoto, viento, sequía. El problema del agua trae sequía, pueblos enteros que se destruyen. También está la catástrofe, entre comillas, humanas, todo el problema de la guerra, de las migraciones, todo el problema del terrorismo, todo el problema... Ahí está lleno, pero está todo el problema climatológico, que es natural y humano, está todo el problema del clima, que es un tremendo problema global, sistémico, está todo el problema de la violencia humana, de la violencia de género, entonces está todo el problema de la fatiga del Estado-Nación, entonces hay múltiples problemas. Entonces, y como hay múltiples problemas, siempre cuando aparecen estos problemas como son más macro, hay un lado como de paranoico, así como de creer que no es así, creer que es falso, creer que no puede ser, siempre hay una cosa de negar. Por eso, y entonces, a nivel planetario han nacido muchas teorías negacionistas, de todo eso, he escrito bastante sobre eso, pero negacionistas como locos delirantes, o sea, negacionistas que es un castigo de Dios, así como Sodoma, como el planeta es una porquería, Dios nos castiga. Entonces, desde cosas así absolutamente como muy, muy locas, así como un castigo divino, porque lo humano es lo peor y la naturaleza se está vengando, a cosas del otro grupo, que detrás están los chinos, o detrás están Bill Gates, la gente que es fascista, dice, detrás están los chinos, y los chinos con su tecnología del litio y del G5 quieren controlar, toda una teoría, todos los fascistas han hecho para los chinos, como si los chinos fueran de izquierda. Los chinos es un capitalismo radical global, es más capitalista que Estados Unidos. Entonces, también son clúster capitalistas. Entonces, pero igual la gente como fascista de derecha le echa la culpa a los chinos, así como. Y está el otro grupo que le echa la culpa a Estados Unidos. O sea, está Bill Gates o millonarios de turno, multimillonarios que quieren hacer un trabajo de utilizar algunos chips de control, así como las películas tipo de Matrix. Entonces, según la tendencia ideológica, le echan la culpa a uno, la culpa al otro. Después hay toda una cosa delirante también, del negacionista, que hay gente que hablan de mutaciones del virus y no saben nada de ciencia. Entonces, se habla de ciencia sin saber nada de ciencia. O son ecólogos y no saben nada de ecología. O gente que cree tonterías, como extraterrestre, dioses, castigo divino. Entonces, hay de todo. Hay gente que, como técnica, que no cree en las muestras, no creen en el PCR, otros no creen en el test, otros no creen en el nivel de contagio. Hay otros que son más al contrario, son completamente del virus. Y dicen, sí, no, es tremendo, el virus existe, es real. Y al contrario, es más el contagio y son más los millones. Y los gobiernos están escondiendo las cifras para no caer los gobiernos. Entonces, hay gente que va de negar al virus, al SARS-CoV-2, y hay gente que dice que el virus es todo y es peor todavía. Son malas muertes, malos contagios, y es como casi el fin de la especie humana y el fin del capitalismo. Entonces, yo creo que hay de todo. Repito, de gente muy delirante, casi como psicotizado, que cree que hay algo tremendo de un complot planetario, psicotizado, viendo complots por todas partes. O a gente como muy científica, muy rigurosa, diciendo, no, esto no es así, son más los contagiados, o son millones más de muertos, o haciendo precisiones técnicas. Bueno, yo creo que todo eso es un fenómeno, también fenómeno social, que es por el nivel de la catástrofe. Entonces, y eso cuando uno ha estudiado historia, lo mismo se decía con la gripe española, con las pandemias de cólera, con todas las tonterías de la peste negra. Entonces es raro el humano somos muy extraños, o sea, es rarísimo, somos elementos históricos
y aparentemente no sabemos nada de historia. O sea, no solamente no se nos enseña nada de historia en el colegio, en las escuelas. Además, la historia que se nos enseña en el colegio, en la escuela, es una historia como muerta, o sea, es como para aprobar un examen y se olvida. Y además, nosotros mismos, históricamente, no aprendemos nada de la historia. Por eso Zizek, que es un amigo, un filósofo esloveno, siempre parafrasea a Hegel y dice, es increíble, no aprendemos nada de la historia. Lo propio del humano, que es un ser histórico, es no aprender nada de la historia. Entonces, es tremendo, es como patético. Lo propio del humano es no aprender nada de la historia. Pero llega a ser patético. Piensen en Europa, que es primer mundo, Alemania, Inglaterra, España, Francia, Italia, primer mundo, ciudades bonitas, museos, cultura, increíble, como hay un estado de bienestar, seguros de cesantía, ya bueno. Ahí tienen ahora en el segundo brote, peor que en el primer brote, o sea, y no es Latinoamérica, o sea, los alemanes están contagiándose al día, los alemanes. O sea, los franceses tienen 2.500.000 contagiados, los españoles 1.600.000, o sea, en el pasado, pasó unos meses, yo estaba viviendo ya, pasó unos meses, bajaron el confinamiento, bajaron las cuarentenas, vino el verano, la gente estaba muy estaba enojada con los gobiernos que gobernaron, de derecha a izquierda, la matriz económica capitalista estaba destruida, cierta matriz capitalista está destruida, otra matriz han ganado más dinero que nunca. Entonces hay un relajo en el verano y en ese relajo se contagiaron todos. Y ya en septiembre España pasó de 250.000 a 1.000.000, es una locura, o sea, es una locura. Y empezaron todos los hospitales a colapsarse y de nuevo a llenarse de muertos. Entonces, vean, los europeos, con la Merkel en Alemania, con Boris Johnson en Inglaterra, con Sánchez y Pablo Iglesias en España, con Macron en Francia, con Conte en Italia, con Putin en Rusia, ellos mismos, que son los históricos por antonomasia, los pueblos históricos, en unos meses no aprendieron nada, absolutamente nada. No mejoraron los hospitales, no mejoraron los sistemas de respiración, no mejoraron los testeos, no mejoraron los confinamientos, no mejoraron las cuarentenas, no mejoraron los buscadores para ver dónde están los brotes del virus. No mejoraron nada. Y ellos, imagínense el resto del planeta. El resto del planeta es un escándalo. Eso yo primero quería decirlo. Después, si es natural o artificial, las dos cosas. En cierta forma, el SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus, unos virus cabezones que tienen como una corona. Y ahí está el SARS, está el MERS, hay muchos coronavirus. Entonces, como si esto fuera nuevo, hay muchos coronavirus. Vivimos con coronavirus, nuestros resfriados tienen coronavirus, por si acaso. ¿No? Tienen coronavirus. Ya están los coronavirus. Y este es un coronavirus dentro de los coronavirus. Entonces, ojo con eso. Entonces, primero, no es que exista algo nuevo. Están los coronavirus y ya están, ya están operando en los propios resfriados y están en las cadenas alimenticias también en Europa, en todas partes están. Eso hay que saberlo. Segundo, hay que saber que lo más probable, por los estudios que se ha hecho, nacen en China. El problema es que los chinos siempre mienten, pero lo que está claro es que los virus saltan, y eso es capitalismo. O sea, el capitalismo es una porquería. En realidad, el virus es un virus como cualquier virus, es un es un ser semivivo que se autorreplica y como un parásito que se autorreplica. Y nada, es un virus, un pobre virus. Hemos estado rodeados de virus toda la vida. Y por eso las pandemias. Hemos estado siempre con pandemias. No olvidemos eso. Mira, la gripe española fue de 1918 a 1920. O sea, ahí fue la gripe española. Se murieron entre 50 y 100 millones de personas. O sea, han pasado 100 años, o sea, nada de la gripe española afectó en todas partes cementerios donde murió miles de personas y no se enseña ni en la escuela ni en los colegios de la gripe española. No se enseña de una tremenda pandemia horrorosa que cambió, o sea, que mató más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos y no se enseña ni en la escuela, nadie lo sabía. Llega a ser una vergüenza. Este es un virus menor, altamente contagioso porque es nuevo, ¿no? Altamente contagioso porque es nuevo. ¿Y quién muestra este virus? Que nace de ni más ni menos de estos famosos mercados horrorosos que tienen los chinos, pero también están en Brasil, también están en la vaca local en Inglaterra, de estos mercados horrorosos de alimentación de animales. Entonces, ¿es un juego de la naturaleza? Sí.
pero amplificado y construido por el capitalismo. O sea, en estos ámbitos horrorosos de alimentación, los virus saltan. Cuando salta la cadena alimenticia, nos infectamos. Es por eso, mira, si tuviéramos un sistema de alimentación sana, más o menos normal, más o menos regulado, no habría pasado el coronavirus, primero. Luego, es un producto humano, sí, pero no por una cosa loca, trastornada de invención. Es por el uso del capitalismo que ha destruido la forma de alimentación del humano. En China es una locura, pero también en Brasil, pero también en Inglaterra, el primer mundo, y también en Chile. Y cosas que ustedes miren, cómo comen cerdo, comen vacuno, la res, los pollos, las gallinas, en Perú, y van a encontrar porquería de una industria capitalista horrorosa que a la naturaleza le importa un pepino, simplemente es alimentar al peruano, al chileno, al inglés, al estadounidense, al brasileño, al turco, al chino, hay que alimentarlo, y incluso vender. Y ahí hay un problema gigantesco ya que es absolutamente humano. Y además, si esta pandemia ocurre en el siglo XX, en el año 50, 60, no es ni pandemia. Se había contagiado ahí la gente de Wuhan y se acabó. Se acabó, habría sido como un resfriado horroroso, se contagian algunos, mueren algunos y se acabó. Y no es pandemia, lo que pasa es que el capitalismo la amplifica. Todas las pandemias son transportadas por los humanos, antiguamente eran los barcos, ahora son los aviones. Toda la gente ya está estudiado, salieron de Wuhan. No solamente eran chinos, eran el español que estaba ahí haciendo negocio, el inglés que estaba haciendo negocio, los franceses estaban haciendo negocio, los alemanes que estaban haciendo negocio, salieron todos de ahí, entre noviembre, diciembre y enero, salieron todos contagiados. Entonces, el capitalismo es que amplifica. Imagínense, de Wuhan a donde estoy yo en Chile, son miles y miles y miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Yo soy de Playa Ancha, que es unas colinas de Valparaíso que es muy popular. Y en Playa Ancha está lleno de gente con coronavirus, o sea, de Wuhan a Playa Ancha. O sea, el capitalismo te expresa, es el medio en que se expresan las enfermedades, además es la estructura, es la estructura institucional del capitalismo que nos infecta a través de nuestras propias formas de alimentarnos. Entonces, horroroso. Y además, ¿qué muestra esto? Muestra que los sistemas sanitarios, desde Chile, Perú, a los grandes países del G7, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, el sistema de salud, los sistemas sanitarios estaban hechos trizas. O sea, todo el ámbito público de Estados Unidos en Nueva York, en Italia, en Milán, en España, Madrid, Barcelona, en Francia, en París, en Chile, en Santiago, en Perú, en Lima, los centros sanitarios públicos estaban hechos trizas porque el capitalismo lo destruyó, o sea, en todo sentido. Los hospitales no tienen nada, no tienen gente formada, no tienen ni gente formada, ni tienen los medicamentos que deben tener, no saben ni cómo tratar una pandemia. Entonces, era una vergüenza. Entonces ya se muestra que también el sistema sanitario, y sobre todo público, porque el privado no le pasa ningún problema, el público, ya del G7 a los países pobres, estaban destruidos por décadas y décadas de capitalismo institucional en el ámbito sanitario. Pero además demostró, como decía, que la institución de alimentación humana es una vergüenza, comemos realmente porquería, nos alimentamos de la forma más, independiente si uno ama o no ama a los animales, o ama o no ama a la naturaleza, independiente de eso, la forma de alimentarnos es vergonzosa, desde Londres a Santiago de Chile, a Valparaíso, es vergonzosa cómo nos alimentamos. Y además, la institución laboral, si la gente no trabaja, se muere de hambre. En Latinoamérica la gente se muere de hambre. En cambio, en Europa hay sistemas de seguridad, beneficios sociales, hay mil cosas, pero en Latinoamérica es más pobre. Entonces, en Latinoamérica la gente que no trabaja ya se muere de hambre. Entonces, te afecta. Entonces, uno ve que la institución laboral está hecha trizas completamente. La institución escolar, trizas completamente. Todas las instituciones, o sea, el Estado con sus instituciones daban vergüenza. Entonces, yo, al contrario, el coronavirus este virus ha podido mostrar lo triste que ha hecho el humano en los últimos 50 años con un capitalismo desbordado desde Oriente a Europa, a Latinoamérica, absolutamente desbordado, que le pega a los países grandes. Trump cae por eso. Trump sacó con más de 70 millones, pero es tanta la vergüenza nacional de tener 13 millones de contagiados, que se contagian 1 millón de personas cada una semana, y que mueren 1.000 a 1.600 todos los días, 1.600, 1.200, 1.000 personas todos los días. Es tanta la vergüenza nacional que muchos republicanos le quitaron el piso a Trump. El mismo Trump se contagió en la Casa Blanca, y todo el mundo estaba contagiado. Entonces, no solamente los pobres, Trump estaba contagiado, la Melanie estaba contagiado,
50 personas que trabajan en la Casa Blanca estaban contagiadas, porque los otros eran negacionistas, no creían en el virus, se contagiaban todos, y por eso a Trump no lo iban ni a ver, ni los republicanos lo iban a ver a la Casa Blanca, porque todos sabían que estaban llenos de coronavirus, y como no hizo nada, entonces la gente de Nueva York no lo odia absolutamente, o sea, y no solamente la gente del Bronx, que son la gente más pobre. Entonces, el sistema mismo americano le da vergüenza, miran a Japón, miran a Alemania, miran a otras partes, y ellos miran a China, que China tiene completamente estabilizado el coronavirus, y Estados Unidos es una vergüenza. Entonces, eso fue, entre otras cosas, que cayera Trump porque no se le permite, ¿no?, una mala administración al país más poderoso del mundo que sea tan chapucero y que dé vergüenza. Entonces, el coronavirus, repito, es un virus en y por sí mismo, amplificado completamente por la estructura capitalista, que afecta a todo el planeta, y obviamente si uno es más pobre, si uno no tiene una clínica privada, va a un hospital público, está liquidado. ¿Por qué? Y pues, usted sabe por qué la gente se muere por colapso sanitario. Porque para que alguien se muera de coronavirus, necesita entre 3 a 4 semanas para morirse. O sea, nadie se muere como en las películas, nadie se infecta y se muere así, sería como ridículo. Hay un proceso enorme, hay que hacer un tipo de neumonía, hay que hacer pasar como un tipo resfriado, sudoraciones, fiebre, dolores de espalda, perder cierta sensibilidad, hay que hacer un tipo de neumonía, llegar pasado la neumonía al hospital, que el hospital no tenga absolutamente nada, que esté completamente colapsada la UCI, que te atiendan mal, que se elijan las personas. Si tú eres muy viejo, te eliminan. Y si eres como yo, hipertenso, con más problemas, entonces el problema no es el coronavirus. El problema está en los colapsos sanitarios. Como los hospitales públicos están hechos trizas en Londres, están hechos trizas en Londres están hechos trizas los hospitales públicos. Como están hechos trizas los hospitales públicos, es tanta la cantidad, que no se sabe qué hacer y se mueren. Eso es lo que va. Y por eso, como no se hace ningún cambio estructural, ¿qué se hace? Medidas de estado de excepción, estado de excepción, estado de alarma, estado de emergencia, según como se llame. ¿Y qué es el estado de excepción? Se hace fácil. Estructuras militares, se quitan las libertades, por el bien de uno, entre comillas, se quitan las libertades, nos tratan como niños, se ponen toque de queda, se ponen confinamiento, cuarentena, y con eso, obviamente, cuando uno no toca al otro, bajan los índices de contagio en Barcelona, en Madrid, en París, bajan los índices de contagio en Santiago de Chile, bajan los índices de contagio, luego, como hay menos que se contagian, llegan menos a la UCI, luego no hay colapso sanitario, luego muere menos gente. Es por eso, es tan simple como eso, como no hay vacuna, no hay nada todavía. Entonces, las únicas medidas que hay son medidas de confinamiento. Y eso genera rabia, porque nos tratan como niños, da mucha molestia, porque atentan a nuestra libertad. Pero como el sistema es un sistema absolutamente viciado en su estructura capitalista, la única forma que pueden hacer para que el pueblo no se contagie es esa, porque el millonario vive tranquilo, vive en su lago, vive en sus cosas, 2 o 3 propiedades, no tiene ningún problema, lo mismo. O sea, los millonarios han ganado más dinero que nunca con la pandemia. Pero, ¿y qué hacen los restos de los argentinos, los chilenos, los madrileños, los catalanes, los parisinos, los milaneses, los romanos? Nada, tienen que hacer tranquilo y bajar para no contagiarse, porque el sistema es una vergüenza, el sistema. ¿Y qué pasa eso? Genera depresiones, genera inseguridad, genera maltrato, problemas psicológicos, problemas de hambre, problemas de rabia, la productividad psicológica se disminuye, la productividad capitalista se disminuye, y ahí vienen otros problemas más que ha mostrado en la pandemia. Ha mostrado también que el hombre en sí mismo está perforado, y el capitalismo lo tiene todo el día trabajando, y el hombre se siente feliz. Ama el capitalismo porque no quiere pensar, no quiere reflexionar, no quiere estar consigo mismo. Como no quiere estar consigo mismo, ama el capitalismo, y cuando el capitalismo se le para, se lo detiene, no sabe qué hacer en la casa, se odia a sí mismo, odia a su pareja, odia a sus hijos, odia a todo el sistema, y se empieza a destruir porque no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Eso podría ser como primera respuesta, Nino. Ricardo, has hecho una radiografía excelente. No sé, claro. Acerca de esa radiografía excelente que has hecho, mirando en realidad a muchas naciones, muchos países que han tenido esta pandemia, y tuvimos un colapso del sistema, y específicamente el sistema que se debería dedicar a la pandemia, que es la salud. Tenemos un gran problema, que todos los presidentes que han ido ingresando a nuestra patria para poder dirigirla han tratado de hacer una política
a veces deplorable, a veces con corrupción, a veces con amigos que por ahí tratan de hacer su maraña y tratan de hacer su terrible. Aquí el presidente que sale ya es procesado para llevarlo preso. Es terrible en nuestra patria en ese sentido. Famoso. Es que el presidente va a ser procesado. Así es, nos hemos vuelto famosos en esa parte. Pero lo que a mí me llama la atención es que todos los presidentes que han entrado a dirigir, han ocupado en hacer nuevos hospitales. Y justamente ahí es donde tenemos el problema del colapso. Claro. Porque al tener poco demográfico exorbitante, evidentemente esto va a colapsar en cualquier momento. Entonces, me parece excelente la postura que has hecho. Excelente, Ricardo. Excelente. Bueno, es muy simple, una precisión. Actualmente con los sistemas matemáticos y algoritmos que tenemos de Big Data, de modelamiento, no cuesta nada. Mira, uno sabe así, mira, yo viví en muchas partes. Por ejemplo, Cataluña, Barcelona. Cataluña tiene 7 millones de habitantes, Barcelona tiene como 3 millones de habitantes. O sea, 3 millones de habitantes en Barcelona. ¿Cuántos hospitales públicos hay? ¿4 o 5? Ya, listo. Uno sabe, 4 hospitales públicos, para tanta población. Listo, uno sabe de inmediato cuántas camas tiene. Es un número. Bueno, uno sabe, bueno, ¿cuántas camas libres hay? Bueno, hay 2.000 camas libres, perfecto, 2.000 camas libres. Si tú tienes 2.000 camas libres, tienes que ver el índice de contagio. Si uno sabe de inmediato, en 2 semanas se contagiaron 20.000, entonces, y tiene apenas 2.000 camas libres, porque los otros tienen cáncer, tienen hipertensión, están con problemas de una muela, una operación de acá, de un ojo, o están con una gripe, o están con una neumonía. Pero solamente tienes 2.000 y si se te contagian 20.000, hay que bajar el índice, porque no tienen nada, no tienen más hospitales, no tienen más camas. Entonces uno ya sabe, los japoneses lo saben, los alemanes también. Entonces uno sabe, por la ciudad que tengo, por la población que tengo, estos son los hospitales públicos que necesito, estas son las camas que necesito, y ellos saben, pueden jugar. Podemos jugar hasta tanto y no va a haber nunca colapso. Si no hay colapso, la gente puede llegar, se hace un tratamiento tipo A, tipo B, tipo C, o tipo, primero en la casa, un tratamiento de casa o de fármaco en el hospital, o se pueden entubar, están todos los respiradores, hay respiradores para todo. ¿Cuántos respiradores tiene Madrid? Bueno, 50, pero oye, pero si hay 50.000 contagiados, se van a morir todos los viejos. Entonces uno sabe los respiradores que hay. Entonces, es tan simple, con los números tú puedes modelar tranquilamente y saber. Entonces, si ya estamos casi en diciembre y no se hace ninguna corrección ni en Santiago, ni en Bogotá, ni en Lima, ni Sao Paulo, ni en Nueva York, ni en Londres, no se hace ninguna corrección en un año de la pandemia. Mejorar las camas, mejorar los hospitales. Primero, la gente, el sanitario, el enfermero y el médico sepan qué es lo que es. Coronavirus, tal cosa, tal fármaco. O sea, hay que saber, pues si uno ya ha pasado un año. Entonces, y uno está como, de nuevo, como en tiempo cero. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, eso es lo que uno mejora. Eso es lo que uno mejora. Eso es, como diríamos hegeliano, es saber, conocer la historia. Conocer la historia, además en el siglo XXI, con la tecnología que hay, uno puede avanzar enormemente para disminuir una catástrofe, bajarla. Pero no se hace nada porque es dinero. Es dinero, es un juego del capitalismo. Ese creo que es el punto crucial que tuviéramos que reflexionar en marzo. Y uno dijera, ¿no? Pues desde marzo hasta diciembre habremos aprendido algo para poder solucionar este problema. Pero esto pasó en Europa meses antes. Ya en noviembre se había manifestado en Europa. Si nosotros hubiésemos esa pequeña intuición, no, ni siquiera intuición, deducción de que va a llegar a nuestra patria, por lo menos ya hubiésemos estado preparados como lo pensamos. Viendo las redes sociales, mirando Facebook, viendo este video. Por ejemplo, ahora Europa solamente mirando la televisión, en la cual la noticia nos decía que ya estaba el virus, cuestión muy sencilla, de que iba a llegar a Chile era una cuestión muy rápida. Obvio. Imagina, y ahora están con la segunda oleada. Si están con la segunda oleada, bueno, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, tienen que saber que viene la segunda oleada. Se baja la cuarentena, se cambian las fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La gente sale de nuevo a trabajar común y corriente, y como no hay vacuna, no hay nada todavía, obviamente, ¿qué va a pasar? En 2 meses aumentan los contagios, viene el colapso sanitario, empieza a morirse la gente. Eso viene, es como tan obvio, viene.
Es así. Y la gente ve los telediarios, ve que París está en la locura, que está en Madrid está en la locura, que en Estados Unidos está en la locura. La gente ve los telediarios y salta, listo. Ya, no hay. Por decreto se acabó el coronavirus en Lima. Se acabó y la gente sale a trabajar. No, señor. Hay que lavarse las manos, las mascarillas, el teletrabajo, por lo menos un 30% de teletrabajo para que funcione. Y sabiendo que viene el virus sigue ahí, el virus va a seguir. Y después viene el problema de la vacuna no es tan simple, la vacuna alemana, o la rusa, o la Sputnik, o la estadounidense es ridícula. Una vacuna hecha en 4 o 5 meses, es complicado, la vacuna debe ser testeada, hay que testearla por la población, por el peso, por la edad, mujeres, embarazo, enfermedades, hipertensión, diabetes, niños, bebés, ancianos, hay que testearla, aunque sean los alemanes, hay que testear las vacunas. Y las vacunas son algoritmos matemáticos, también hay que testearlos. Entonces no es tan simple que me pongan una vacuna rusa en enero o una alemana en febrero. Llega a ser ridículo. Y además es un puro negocio. Están las farmacéuticas vendiendo millones y los seguros, y todos haciendo negocio con el coronavirus también. La famosa vacuna es que yo esperaría que se la coloquen otros, que se la coloquen los estadounidenses, que se la coloquen los chinos. Yo esperaría y seguiría cuidándome, tranquilo, lavándome las manos, con mascarilla, más teletrabajo, grupos más pequeños, seguiría más controlados, un poco más inteligentes y generando sistemas revolucionarios a través de Internet. Yo haría eso y que otros se coloquen la vacuna. Ese es mi consejo. Porque no puede ser tan... ¿Cómo vas a colocarte una vacuna hecha en 2 o 3 meses? O sea, que no está testeada todavía. No sabemos que le vas a una embarazada. Es una locura. En este caso, para seguir con las preguntas, ¿no, señor Nino? Sí. Ya, le hacemos el pase a Eric Sotomayor. Bueno, ante todo esto, profesor Ricardo, saludarlo. Encantado de conocerlo ya después de muchos audios de WhatsApp, ¿no? También darle las gracias al profesor Nino Carvajal de habernos citado aquí, ¿no? De compartir la pantalla con él. Agradecido. Y también, bueno, a José, ¿no? Choxe, ¿no? Un amigo que me dejó la carrera de filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía no solamente te deja conocimientos, sino te deja grandes amigos, ¿no? Y José es la muestra de ellos, ¿no? Así es. Yo tengo muchas preguntas que hacerle, pero voy a ir por partes, ya, para que la ronda sea así, ¿no? En este caso, lo intelectual, lo académico de Hegel, lo de Lenin, que quiero preguntar de Nietzsche, viene en la segunda ronda, ya. Ahora quiero centrarme netamente en el concepto del nosotros, ¿no? La que usted ha acuñado ese concepto, término, la unión del nosotros con uno mismo para reconocernos, una crítica, ¿no? A la escuela de Frankfurt, ¿no? A las esferas de reconocimiento, ¿no? ¿Ya? Sí, que no la soporto. ¿Ya? Sí, no la soporto democracia, claro. Claro, usted define el concepto del nosotros como un concepto de experiencia, ¿ya? Como un concepto de experiencia sociohistórico de manera material y virtual, ¿ya? Entonces, asumo que nosotros no es más que tejidos sociales, que le hace frente a lo que vendría a ser a la crítica que obviamente usted tiene contra el capitalismo, ¿no? Yo sé que usted ahorita va a ahondar más en el concepto de nosotros. La pregunta que yo quiero hacerle netamente es, ¿cómo el nosotros actualmente no solamente le está haciendo la crítica al capitalismo, sino cómo está haciendo de estas maneras virtuales que estamos teniendo ahora hacerle frente a ese capitalismo? Y que si también pudiera hablar un poco sobre lo que vendría a ser lo que ha pasado en Chile, ¿ya? Lo que pasa en Chile, la revuelta social, que usted critica eso, que toman la protesta como revueltas sociales, los grandes críticos, la gente de derecha, como usted dice, y también el artículo que usted escribió sobre lo mal llamado revuelta social que ocurrió aquí en Lima, Perú, ¿no? Y justo recuerdo que estaba escribiendo la entrevista. Recuerdo que nosotros la entrevista comenzamos en agosto, ¿no? Se fue extendiendo, claro, se fue extendiendo y llegó hasta noviembre y coincide justo con acontecimientos que no hubiéramos creído que eso podía ocurrir, al menos aquí en Perú, ¿no? Al menos que salga masivamente a protestar para sacar a un presidente merino, ¿ya? O en Chile lo que ocurrió con la nueva constitución, ¿no? Abolir lo que había dejado por Pinochet. Creo que usted también le tiene mucho aprecio a Pinochet, ¿no? A Piñera, ¿no? A Trump, ¿no?
Entonces, si nos pudiera dar un poco de toda esa coyuntura, que a mí sí me gustaría que pudiera ahondar, ¿no? Bien, Eric, muy bien, gracias, sí, así. Voy a hablar desde nosotros a las revueltas actuales ya. Sí, la entrevista fue memorable porque comenzó en agosto, yo estaba en Caracas, estaba terminando el libro de Nietzsche y después se fue actualizando hasta que sale ahora en noviembre y también actualizada y se hizo como, son esas cosas como premonitorias. En nosotros yo lo vengo, primero lo voy a como pronunciar porque la gente es nosotros, ¿verdad? Entonces el otro yo lo marco, algo ahí como nosotros. Claro, que es complicado. Bueno, ahora está, por ejemplo, me pidió esta editorial Routledge, van a sacar el vocabulario Marx Lacan. Ahí está mi amigo Carlos Camarena, de México, y el concepto revolution, revolución, y el problema es cómo traducirlo, o sea, cómo traducir. Es bonito, en castellano tenemos cosas, siempre hablamos del alemán, del francés, del inglés, del italiano, del griego antiguo, o del latín, pero el castellano tiene una riqueza de palabras y conceptual y de todo, también de adjetivos, de adverbios, de complementos, y las palabras, los verbos. Por ejemplo, el estar, hay tantos... tan fuerte que la filosofía y la teología de la liberación habla del estar, que es un verbo que no está, ni los alemanes lo tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces es importante pensar en castellano. Claro, y es entretenido porque ahí lo que conversamos con los amigos, cómo traducir nosotros, porque no es we others, no es we others, entonces no tiene ni sentido. En castellano funciona perfecto, que se escucha nosotros, entonces es como la fonética, se escucha nosotros, la prosodia, nosotros, la prosodia, y se escucha nosotros, se escucha otro, se escucha otro. Entonces en ese otro es que es fundamental. Entonces es bonito porque se escucha, es lo que yo cuando lo pensé, pienso en un lenguaje hegeliano, en un universal con singulares. Entonces ahí está todo el feminismo, ahí está todo lo queer, ¿verdad? Ya está todo el LGTBIQ, ya están todos los pueblos nativos latinoamericanos y también europeos. Bueno, Europa está lleno de pueblos nativos, aunque los nieguen, los pueblos nativos. Pues bueno, en Chile es fundamental, no solamente el pueblo mapuche, que ha sido masacrado, igual que en Argentina el pueblo mapuche siempre lo quieren como eliminar, la nación mapuche. Hay múltiples naciones más, somos mezclas de naciones. Entonces, ahí aparece la mezcla de naciones también, ahí aparecen todos, o sea, el flaco, el alto, el gordo, el pequeñito, el ateo, el creyente, todo. Entonces, ahí están los diferenciales, todo, ahí están todo, lo hetero, lo homo, el mundo lesbiano, todo, o sea, los trabajadores, los profesionales, la gente de la calle, entonces, el vagabundo, entonces, marca un singular, entonces es un singular real, concreto, o sea, concreto, entonces tiene esa riqueza, el tema es un concepto de experiencia, porque tú lo entiendes enviado en Lima, lo entiendes en Berlín, lo entiendes en Barcelona, lo entiendes en Santiago, en Valparaíso, en Nueva York, lo entiendes, en Budapest lo entiendes, son singulares, absolutamente diferenciales, cada uno por sí mismo, cada uno digno por sí mismo, o sea, diferenciar por antonomasia, los migrantes, los refugiados, los desplazados, todo lo que pasa con el ámbito de la prostitución, que es una vergüenza en el planeta, todo eso son singulares, otros, pero hay una articulación que nos genera una cierta pertenencia, que no es abstracta, que no es universal, que no es meramente mercantil, que no es un fetiche de mercancía, que no es un juego meramente político de subsunción, que es, y esos son los barrios, ¿verdad? Las calles, las plazas, los barrios. Y eso se entiende inmediatamente en cualquier barrio de Lima, y cualquier barrio de Bogotá, y cualquier barrio de Quito, y cualquier barrio de Valparaíso. Se entiende en cualquier barrio de Nueva York, en Manhattan, o no Manhattan, en el Bronx, en Queens, en cualquier... Se entiende que son tejidos, literalmente un tejido humano. No es que sea un humano, somos tejidos. No solamente el papá, el abuelito, la mamá, el padrastro, no padrastro, el hermano, no hermano. Ahora, los grupos familiares son completamente distintos, ¿verdad? La familia nuclear es múltiples formas de entender el ámbito familiar. Y todo eso es con el vecino, no vecino, con la calle, el tipo de la panadería, el tipo que trabaja acá, el tipo de allá, el inmigrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el judío, el otro el ateo, el otro tipo que anda por allá, el musulmán, todo, el tipo que hace negocio, el tipo que no hace negocio, el fascista que está metido en el barrio, todo eso, estos son tejidos humanos, los griegos hablan de tejido humano, Platón habla de tejido, son tejidos humanos, entonces por eso en nosotros es una experiencia,
de ese tejido de singulares. Y ese tejido de singulares genera una cierta estructura de un presente que nos aglutina. Son estos barrios, este presente, además es este barrio, o sea, no es lo mismo el barrio de Miraflores de Lima que otros barrios, o sea, y no es lo mismo que con Arequipa o los distintos barrios de Arequipa o del Cusco, son barrios distintos, porque además, y ahí ese tejido tiene historia, hay una historia están esos abuelos, esa gente que llegó ahí, esos migrantes que llegaban ahí, por eso hablan esa lengua, esos pueblos nativos que están siempre presentes, esas cosas sincréticas religiosas, esos juegos actuales, virtuales, religiosos, no religiosos, ahí están todos los clústeres, ahí están todos los juegos de la nueva, los juegos de los performativos del humano, hasta todos los juegos de los queer también operando, está todo eso, y además es un pasado, y pasaron unas guerras, hubo unas batallas, hubo algunos amores, construyeron algunas plazas, hubo algunos procesos revolucionarios, son 50, 60, 80, 100 años, es un tejido histórico. Entonces el presente y el pasado de ese tejido se articulan en este nosotros, y cuando se articulan y se operan y funcionan, se abre un futuro, se abre una idea, hagamos tal cosa, construyamos esto, aparece algo, aparece una forma de entender la plaza, el barrio, la escuela, de cómo nos alimentamos, de cómo nos sanamos, aparece lo público como fundamental y aparece ahí aparece algo que es distinto, que es una forma de entendernos. Y eso es en nosotros, y yo creo que es el único sujeto revolucionario posible actualmente. Y ese nosotros es el que está desactivado, está hecho triza, está hecho mierda para el capitalismo en estos últimos 50 años, desde mayo del 68, en París, desde el golpe de Pinochet, en Chile en 73, fue destruido absolutamente y vino un capitalismo brutal, horroroso, que nos convirtió en una máquina abstracta, universal, solitaria, loca, casi psicótica, de un yo que el mundo lo entiende como un mercado, y lo único que hace es trabajar, producir, distribuir capital, para producir, distribuir subjetividad, para producir, distribuir subjetividad. Entonces, está todo el día en eso, en el reconocimiento de eso, buscando el éxito de eso, acumulando eso, y mismo tratándose como una mercancía. Y esa es la locura que ha destruido todo en nosotros, y eso se da hasta en la pandemia, o sea, ¿no? Los hospitales, el colegio, lo laboral, la alimentación, el ocio, el deporte, lo espiritual, lo ético, lo estético, todo lo individual, social, histórico destruido. Y es como una fracción permanente que lo es voraz, que compite consigo mismo, compite con su pareja, compite con sus hijos, compite con todo el sistema, en una cuestión loca, absolutamente loca, casi psicótica, que lo real es el capital y puede salvar su hoyo. Entonces, claro, y eso se destruye. Y por eso en el proceso revolucionario alguna que funcione, y todos los procesos son cooptados por el capitalismo, mayo del 68 fracasa, todos son destruidos, porque la gente se vende, quiere trabajar y producir, hasta la gente de izquierda, más radical de izquierda, el anarca se mete en esa, todo, Rusia se convierte en un clúster capitalista, los chinos son clúster capitalistas, todos, el Estado Islámico funciona como una empresa capitalista sendal, Boko Haram, los grupos terroristas funcionan como empresas, como mafias capitalistas, entonces es increíble lo que pasa, y sobre todo a nivel del inconsciente que está siempre ahí trabajando la producción y distribución del capital. Bueno, cuando se activa nosotros, por ejemplo, como ahí decía Eric, parecía imposible lo de Perú, pero no, lo imposible era Chile, Eric, lo imposible era Chile, que Chile, país que segrega, país clasista, país racista, país xenófobo, un país que fue destruido absolutamente por la dictadura de Pinochet, y el capitalismo se metió en el tuétano del humano, o sea, del humano, donde todo es extractivo, donde todo tiene, un país donde hay un sistema de impuestos que no se pagan impuestos, donde los hospitales públicos son horribles, donde las escuelas públicas son horribles, donde las universidades públicas están muertas de hambre, entonces igual se pagan, donde las cárceles se privatizan, las carreteras se privatizan, el agua se privatiza, la vida está privatizada, donde se hizo un modelo horroroso, gracias a los Chicago Boys y a Pinochet y a muchos traidores y partidos políticos traidores, se hizo un modelo horroroso que ni Estados Unidos ni Inglaterra lo tiene, y en ese modelo donde la gente vive como un zombie, produciendo y distribuyendo subjetividad capitalista y capital a sí mismo, y la gente destrozada con un índice de depresión, de suicidio horrible, de maltrato, donde la diferencia en Chile no vale absolutamente nada, está siempre la producción, y la diferencia no valía nada en Chile, que la gente está agotada trabajando. Así se murió mi abuelo, así se murió mi padre,
con unas tremendas pobrezas totales, la gente se muere por pobre, porque tienes que producir toda tu vida, porque el sistema no te da absolutamente nada, y todo el mundo, y siempre está la corrupción de los mismos, está la ley con la misma corrupción, y gobierna la élite como siempre, con lo que pasa en Latinoamérica, son haciendas, capitalismo hacendal, haciendas de élite. Ahí mismo, de repente pasa ciertos fenómenos estocásticos, caóticos, azarosos, de rabia, de indignación, que expresan años y años de abandono institucional, años y años de maltrato, años y años de uso y abuso del humano. Y eso pasa en Chile, en un 18 de octubre, eso puede pasar en Lima, eso pasó también bastante en Ecuador, eso pasó bastante en Bogotá, eso pasó en ciertas partes de Estados Unidos, eso pasa en ciertas partes de Madrid, en Vallecas, en Carabanchel, eso parte en ciertas partes de los catalanes que son reprimidos, los molestan a los catalanes, eso parte en ciertas partes de Cataluña, en ciertas partes de París con el chaleco amarillo, en ciertas partes de Hong Kong contra los chinos, en ciertas partes de Irán, siempre está esa cosa que como dionisíaca del Joker, del abuso, que puede ser una cosa pequeñita, que me subieron el billete del metro, pero puede ser que hay un presidente que hace un golpe de Estado falso, trucho, para sacarse un tipo que también es nefasto y ponen a otro para generar más poder. Entonces, puede ser una cosa así, puede ser que sube la gasolina en Francia, puede ser que mataron una vez más a un pobre afroamericano en Estados Unidos. Puede ser que los pueblos indígenas ecuatorianos no aguantan más la represión y Lenin Moreno, que no tiene nada de Lenin, quiere hacer toda una estructura, quiere hacer una estructura tremenda ahí, capitalista, imitando a Chile. Entonces, puede ser cosas pequeñitas, como la subida a un metro, por un golpe de Estado raro, encubierta, por la subida de la gasolina. En Cataluña, porque tienen como presos políticos y tienen personas que querían un proceso como de referéndum para llamar a una cierta autonomía en Cataluña y conversar o cambiar un proceso constituyente en España, y los tratan como presos políticos, los encierran en el siglo XXI a los pobres catalanes. Entonces, independiente, entonces hay una molestia. Entonces, estalla, y de repente empieza a aparecer ese nosotros. Se junta ese barrio con el otro barrio, el abuelo con el niño, todos empiezan a articularse, no hay ninguna bandera que lo represente, no es ningún nosotros, como no es que seamos de izquierda, que seamos de derecha, que seamos así, que seamos... No hay bandera, nadie quiere que digan ni los socialistas, menos la derecha, o sea, nadie puede expresar, no puede haber caudillos contra la teoría de Lacroix, no hay ningún caudillo, no hay ningún Pablo Iglesias, no hay ningún caudillo, son barrios, son la gente, son... ese sindicato, pues son también las prostitutas, pues son los gays, pues son la gente jubilada que está horrorizada, los jubilados, como lo han tratado por años, o la mala ciencia en los colegios, o los hospitales públicos, que dan vergüenza a los hospitales públicos, o los barcos, o el narco, que tiene, son muchas cosas, mucha gente que empieza a aparecer por todas, de indignación, de rabia, y se empiezan a aglutinar, y van a una plaza, eligen una plaza, tiran una estatua al suelo, van a una calle, y empieza a generarse, primero como un momento anárquico, trotskista anárquico del Joker, y después empieza a estabilizarse, se empieza como a organizar, empieza a ver las reivindicaciones, todo el mundo las sabe, pasa el proceso constituyente, la gente sabe, oye, ¿qué pasa con los hospitales públicos? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con este barrio? ¿Qué barrio era tan bonito? ¿Qué pasa con esas panaderías que teníamos antes? ¿Con la carnicería? ¿Por qué no hay puro supermercado? ¿Por qué es pura élite? ¿Por qué nadie va a la cárcel? ¿Por qué ellos tienen un privilegio? Empieza a aparecer cosas que todo el mundo lo sabía, que era obvio, todo el mundo lo sabía en Chile, y en Perú, y en Ecuador, y en Colombia, y en España, y en Francia, y en Inglaterra, todo el mundo lo sabe, y empieza a aglutinarse, que hay empieza a aglutinarse unos otros, y empieza a aparecer esa revuelta revolucionaria que se quiere encubrir con eufemismo, que se le quiere llamar jóvenes. Es un medio de 68. Sí, estos jóvenes que no han trabajado, son muy jóvenes, son clientelares, son puras pulsiones, son medio hippies, no saben lo que es trabajo, el labor. Nosotros hemos luchado, hemos sido la verdadera izquierda, o hemos luchado contra los dictadores Pinochet, nosotros hemos luchado contra los antiguos dictadores Fujimori, nosotros hemos luchado contra Franco, nosotros sabemos lo que es trabajar, además la institución, y no se dan cuenta que el propio Estado, con la propia institución, se ha hecho cómplice del capitalismo, la corrupción ya no se aguanta más, ahora por la tecnología todo el mundo sabe dónde hay corrupción, más que nunca confianza y más que nunca transparencia, confianza y transparencia, y con todo el sistema digital y virtual que ahora funciona, todos lo sabemos, y nos da una rabia enorme que ese parlamentario no pague los impuestos, que el presidente tenga dinero para los paraísos fiscales. Entonces eso es rabia, el hospital es horrible, no hay barrio, funciona el narco. Entonces eso se estabiliza,
Y la gente sabe, no hay que ser un doctor en filosofía, ni ser un gran doctor en derecho, un gigante matemático de algoritmos para saber qué es lo que es lo constituyente, que hay que destituir ciertos valores, las comunistas, hay que destituir valores nihilistas para constituir valores de lo público, valores del pueblo peruano, chileno, ecuatoriano, español, francés, hay que constituirlo, y la gente en Chile, desde Arica a Punta Arenas, 5.000 kilómetros, la gente lo tiene clarísimo, los ariqueños a los saben los problemas incluso de sus regiones, de sus ciudades, lo tienen completamente claro, a nivel pequeño de su ciudad, a nivel sistémico de su país. Lo tiene clarísimo, lo tiene el abuelo, el cesante, esa persona, ese profesor, ese tipo de la calle, ese movimiento político, esa reivindicación, esas mujeres que trabajan como locas, los migrantes lo saben, las mujeres feministas que han trabajado como locas por sus derechos. Entonces, todo el mundo ya lo sabe muy bien lo que pasa en Lima, lo que pasa en Santiago, lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en New York, la gente lo sabe y empieza a aparecer. Y ahí uno se da cuenta que la estructura política se hacen los locos, era el representante del alcance soberano que era el capitalismo. Y ahí empieza a caer el juego de poder contra poder y viene la revuelta social. Y es una revuelta de tipo revolucionario. Eso es lo que podría decir Eric. Te contesté casi todo a tu pregunta compleja. ¿Algo más que añadir? Sí, si me pudiera esto. Usted en la entrevista que yo le hice, usted dice de que Lenin es ese revolucionario por excelencia. Creo que el único revolucionario ha sido Lenin. Yo tengo buena. Sé que la gente le tiene mala, pero yo le tengo buena y le conozco hasta la vida por eso. No, al menos José Chocci sí le tiene mucho aprecio a Lenin. Él es un lector aférrimo de Lenin. Viene mi nuevo libro de Lenin, te va a gustar entonces. Viene mi libro de Nietzsche para Nino, en 2021, y viene mi libro de Lenin para 2022, para José. Un libro para cada amigo viene. Y justo de eso yo le quería preguntar, ¿no? Sobre lo que está trabajando ahorita sobre el libro de Lenin. Exactamente, ¿qué encierra ese libro de Lenin que usted está trabajando? Porque yo asumo de que lo debe estar direccionando a algo con lo que está sucediendo. Sí. Que yo tengo, mira, les puedo mostrar. Yo tengo cuadernos, esto lo aprendí de una persona que quiero mucho, me enseñó a usar cuadernos para trabajar así. Entonces aquí tengo, ahí dice cuaderno de Lenin 1, mira. Lenin usaba cuadernos, Nietzsche usaba cuadernos. Ahí tengo cuaderno de Lenin, ¿ves? Tengo ahí mis cuadernos y voy tomando apuntes. Entonces, y ahí uno se puede dar cuenta que todos mis libros están conectados. Están incluso tengo claro lo que voy a escribir hasta como el 2028, claro, lo que viene, cada cosa que viene. Incluso yo me cito a mí mismo, incluso cito cosas que vienen más adelante, porque voy trabajando con un libro, pero además tengo mucho material y ese material es parte del otro libro, entonces voy trabajando así en general. Entonces, el libro de Lenin siempre ha estado, desde el libro de Hegel de 2016. Entonces, el Hegel, que está en acá en la nueva lógica del mundo y el Estado, hablo mucho de Lenin. Y ahí hablo de la lectura de Lenin de Hegel, que también Slavoj Žižek también habla de ella. Claro, entonces ya ahí aparece también en la segunda parte de la trilogía de nosotros, aparece en Capitalismo de Empresas, dedicado a Lenin. En nosotros, dedicado a Lenin, siempre hasta Lenin. Entonces, hasta que ahora aparece el libro propiamente de Lenin. Pero ha estado presente siempre. ¿Y por qué? Y también ha estado presente Nietzsche, por eso terminé el de Nietzsche y después viene el de Lenin. Entonces, y Nietzsche tiene otro juego pues son miradas que son complementarias, que están en mi cabeza es compleja, rara mi cabeza, y van saliendo. Y además están los trabajos colectivos, que son expresiones de estos libros, y con muchos amigos que son brillantes, y los amigos te hacen ver mil cosas que uno no ve. Eso es lo importante de los amigos, la república de los amigos. Te hacen ver nosotros, la red de nosotros, me hacen ver cosas. Los psicoanalistas son espectaculares, los lacanianos, los freudianos, los winnicottianos, los adoro. Todo el ámbito del feminismo, el trabajo de toda... por ejemplo, de toda lo que hace la Butler, lo que hace un mismo Preciado, lo que hace la Virginia de Pan, lo que hace Laura Llevador. Hay mucha gente trabajando que a mí cuando los leo, los estudio, se me abre la cabeza, y también está todo el trabajo de los nuevos teóricos críticos. Yo siempre estoy con Gigi y con otra gente viendo lo que hacen. Entonces, los teóricos críticos, están el trabajo del feminismo, el trabajo del psicoanálisis, del nuevo trabajo lacaniano,
del trabajo winnicottiano, en la misma expresión en ámbito literato, está el trabajo de la matemática, que me encanta cómo funcionan con los algoritmos. Entonces uno va como enriqueciéndose a través de los amigos, porque es una cosa compleja, el planeta es complejo, y uno no puede, uno piensa en un otro, con unos otros, uno piensa, bueno, entonces, ¿por qué Lenin es fundamental? Ya en el libro de Hegel lo hago clarísimo, pero necesitaba sumergirme en el libro, entonces, y era por algo increíble, era que también, para entender que yo siempre molesto a mi amigo revolucionario, claro, Lenin es un revolucionario, y generó la revolución del 17, la de octubre. Podrá ser considerada mala, horrible, mil cosas, pero me interesa el hecho que él la realiza. Pero el nivel teórico que tenía Lenin es increíble. Yo no sé si otro... Entonces, para ser revolucionario hay que estudiar mucho, mucha teoría, pero bastante. O sea, Lenin estudiaba de Aristóteles, o sea, era un fanático de Aristóteles, pero un fanático de Hegel, Kant, Schelling, Fichte, Hegel, todo. O sea, el nivel de lo político, la teoría política, el nivel de lo filosófico, el nivel de lo metafísico, como el concepto Arturo, o sea, el trabajo que tiene Lenin. O sea, Lenin lee directamente en alemán. O sea, el trabajo que tenía, y además siempre perseguido, arrancando, armando aquí, armando un sindicato, trabajando en las internacionales, hablando con el obrero, despertando al obrero, viendo los problemas de opresión que habían con la brutalidad del imperio de zar, además expresado en toda Europa. Ya Marx había mostrado toda, y Engels y mucha de la izquierda hegeliana había mostrado toda la brutalidad del capitalismo, y Lenin lo vivía, y todos los rusos lo vivían aplastados por lo horroroso del sistema zarista. Bueno, en toda esa, que además vital, biográfico, doloroso, el nivel teórico de Lenin, eso ya lo encuentro notable, que para que cualquier joven que esté en un movimiento político lo sepa, o sea, estudiar. Y cuando uno estudia a los grandes filósofos como Hegel postula la idea absoluta, y la idea absoluta es teórico-práctica. O sea, la teoría y la praxis son dos caras que se van realizando. Entonces, por eso es importante también cierta filosofía, y entre ellas la filosofía de Hegel. Y además, porque Hegel es el que está detrás de Marx y está detrás de Lenin, también de Adorno, de Lukács, de Butler, de Slavoj Žižek, de mí mismo. Entonces, Hegel es fundamental. Es una matriz independiente del pensador alemán que vivió en el siglo XIX, independiente de todo eso, la matriz conceptual que hay ahí, que se llama el método hegeliano, si quieren, la dialéctica hegeliana, pero es un método dialéctico, donde lo dialéctico es un momento del método. El método hegeliano tiene una riqueza conceptual para la antropología, para la sociología, para la teoría política, incluso para la teología, para la estética, para la ontología, para la historia, para todo proceso político, ya el método de Hegel. ¿Por qué? Y Lenin lo que hace, y esto lo encuentro realmente notable, en la crisis de 1914, de la Segunda Internacional, que se hunde todo, se fracasa todo, y todos los obreros se van a la Primera Guerra Mundial. Es una guerra como la Primera Guerra del capitalismo. Entonces, al final, era una guerra del capitalismo por la producción y distribución de capital. O sea, horroroso. O sea, es como estamos ahora. Eso fue 100 años atrás, mira, como 100 años atrás. Fue lo mismo. O sea, todo es capital. Y todo el trabajo que se había hecho con el obrero en distintos países europeos, al final el obrero se va feliz a vender la burguesía capitalista. O sea, llega a ser una locura, o sea, para estar enfermo de la cabeza. Bueno, ya, el humano tiende a estar enfermo de la cabeza. Entonces el afroamericano vota por Bolsonaro, el pobre vota por Piñera, el latino y las mujeres votan por Trump. O sea, llega a ser ridículo. O sea, es como decía Marx, primero como tragedia, luego como farsa. Cuando Marx tiene que explicar cómo los franceses pueden sacar adelante a Luis Bonaparte, que era el tipo más imbécil que existía en Francia, y lo levantan como el emperador. Entonces es increíble. Entonces, primero como tragedia, luego como farsa, dice el famoso 18 brumario de Marx, o sea, o lo que dice Benjamin, ¿cómo dice? O Zizek dice, revolución fallida, ascenso de fascismo. O sea, lo que hablamos, la repetición, la gente opta por lo peor. La gente no aprende nada ni de la pandemia, ¿no? Vota por lo peor, incluso a gente le pasa cosas tremendas en la vida, ha tenido una vida, y después, cuando tiene una decisión, toma la decisión para su vida, y dice, como la decisión no se aprendió nada, esta ha sido tu pareja, esta ha sido tu pareja, y tomas una decisión horrible en tu vida, pero ¿cómo? O sea,
adultos con problemas sociales, problemas políticos, problemas de pandemia, problemas humanos, y cuando tienes que tomar una decisión, no has aprendido nada de la vida, es obvio que no puedes tomar esa decisión porque significa algo valórico, que te vas a hundir, algo te vas a desmoralizar, estás optando una vez más por la estructura capitalista más simplona, y la gente toma esas decisiones. Bueno, entonces, ese es por eso yo le llamo el laberinto del capitalismo. El laberinto de Ariadna es un laberinto que no sales nunca, estás siempre metido optando por lo peor. Bueno, para que no pase eso, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo de Lenin se hace fundamental. Lenin, en pleno fracaso, donde la gente se desmorona, se va a una guerra capitalista, Lenin, urgido, siempre huyendo, llega a Berna en septiembre de 1914, y en vez de tonterías, de drogarse, de alcoholizarse, de suicidarse, lo que hace es algo como psicológicamente muy serio. Entre septiembre a diciembre de 1914, dice él, fallamos. Obviamente la teoría marxista fracasó. O sea, la gente hace lo que quiere, se lo obrera un burgués finalmente. Entonces se le defiende el poder al burgués capitalista. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué todo lo que hemos hecho no funciona? Igual que ahora. ¿Por qué lo que hemos hecho no funciona? Entonces dice, lo que hay es que volver a Hegel. Hegel es la base de Marx, ¿verdad? Pero siempre se habla de Hegel es muy simpático. Hegel, hay un alemán medio panlogicista, universalista, un poco burgués, hay que invertirlo y mejor lo leemos con Feuerbach, con Marx y adelante. No, entonces Lenin dice, no, voy a leer a Hegel directamente. Y lo que hace es leer la ciencia lógica, el libro maldito de Hegel, el libro maturo de Hegel, como unas 800.000 páginas en alemán durísimo, que no tiene ni ejemplo del libro, pero que es la base del método hegeliano, que es la base de la dialéctica hegeliana, que fue el texto que leyó Marx, ni más ni menos, para escribir El Capital. Entonces, es un libro fundamental. Gracias a ese libro, Marx puede escribir El Capital. Antes no lo había leído, estudiado, trabajado. Entonces, cuando Lenin hace el gesto, son 3 tomos, va a la biblioteca de Berna, va todos los días, desde septiembre a diciembre, además lo lee en alemán, hace comentarios en ruso, comentarios en francés era como el inglés de la época, va con unos cuadernos de apunte que va colocando Hegel, ciencia de la lógica 1, va colocando, y va leyendo todo, prólogo 1, prólogo 2, introducción 1, introducción 2, el libro primero, el libro segundo, va leyendo todo y comentando. Bueno, y le hace un comentario de unas 200 páginas al texto. Ese comentario es fundamental, y en eso estoy yo. De ese comentario pasan 2 cosas. Escribe esta revolución y hace la revolución. Y hace la revolución y funciona. ¿Por qué? Porque leyendo a Hegel, así cuando Marx lee la ciencia de la lógica, puede escribir Capital, Lenin leyendo a toda pastilla, estudiando, notando en alemán durísimo, haciendo comentarios, pensando, se da cuenta cómo fracasan los procesos revolucionarios, se da cuenta por qué se repite lo peor, a nivel humano se repite lo peor, ¿ya? Se repite lo peor, y a nivel social se repite lo peor, ¿ya? Entonces se da cuenta de eso, y se da cuenta cómo se puede corregir, porque Hegel le da las claves, y se da cuenta cómo se activa un pueblo, y cómo se construye un proceso revolucionario exitoso, y cómo se genera un Estado y una revolución permanente. Todo eso lo hace Lenin en 1914. Yo estoy trabajando eso, ya llevo 200 páginas, que va a ser un libro de 600, 800 páginas, y lo terminaré a mediados del próximo año y saldría en 2022. Pues eso fue fundamental, porque ahí, y además lo actualizo, o sea, voy explicando a Lenin, línea, y además lo voy actualizando con todo lo que está pasando actualmente a nivel político. De eso es ética. Eric, no sé, ¿algo que agregar o para pasar a la otra parte de la entrevista, del conversatorio? Continúa, por favor, José. Bueno, ya, me tocaría pues ahora, pues, en ese caso, hacer también mis comentarios y apreciaciones, ¿no? Sí, Eric le he dicho una parte de lo que yo también como filósofo leí bastante en la universidad y era el pensamiento del marxismo y a Lenin, ¿no? Él justamente me conoce cuando yo todavía estaba subrayando esos libros y bueno, lo tengo bastante cercano, el pensamiento también de Lenin, ¿no? Pero es obvio que le he hecho también ahora tanto tiempo que ha pasado ya, pues ya le hablo pues del año 2003, 2004, ciertas apreciaciones y ciertas críticas, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, van 3 preguntitas que quisiera hacerle, ¿no? Primero con un comentario, ¿no? Miren, yo soy
me considero por lo menos investigador de la filosofía latinoamericana y peruana. En este Bien, caso, bueno, en el Perú, el pensamiento marxista, en verdad, y ahí en este caso también Gustavo Flores, que lo van a conocer, porque él también en su primera época fue un marxista-leninista, ¿no? Ha sido muy pobre, sinceramente. No sé cómo será el proceso en Chile, en otros creo que es totalmente distinto, sí, pero sí, los seguidores del pensamiento marxista en el Perú hicieron una, se puede decir, ¿no? Una separación ontológica entre los partidos de izquierda y la teoría, ¿no? ya, Y eso lo puedo comprobar con el propio partido que estoy. El mismo Lenin dice pues que no hay revolución sin teoría revolucionaria. Y claro, eso y eso lo encontré pues en ese partido que estoy. O sea, ellos hablan mayormente de consignas, posiblemente que sean para mí dogmas, consignas dogmas, pero no hay un debate. Antes hubo un debate, pero muchas veces ni siquiera alturado, ¿no? Un debate, una polémica en el sentido donde se pueda contrastar ciertas ideas para, entre comillas, saber a cuál posición o qué es la verdad. Y eso, pues, en la izquierda peruana, eso sí, conociendo sindicalistas, a obreros, a personas que han trabajado tanto tiempo, han estado en la experiencia de la izquierda, ha sido verdad. No, no puedo generalizar, pero por lo menos ha sido muy pobre o un infradesarrollo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la filosofía en el Perú, eh, bueno, no sé, usted, por un lado le diría, ¿no? ¿Usted qué piensa pues, de la filosofía de Gustavo Flores Quelopana, ¿no? Y su teoría del hiperimperialismo, ¿no? Por ejemplo, Lenin sacó la teoría pues, del capitalismo, la última fase, ¿no? En este caso del imperialismo, última fase del capitalismo, pero el hiperimperialismo prácticamente tiene que ver pues con una nueva transformación, mutación, ¿no? Del así es. capitalismo actual, que podría ser un capitalismo corporativo, que he encontrado eso en ciertos estudios, por ejemplo, de Jim Richards, ¿no? De que ahora se habla, ¿no? De que son los megacorporaciones y ya no los estados-nación fuertes los Sí, que sí, organizan o dominan, ¿no? Y esa mutación es totalmente distinta, porque estamos hablando de un sistema corporativo que trata, creo que, inocularse a un sistema democrático, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, en verdad, la pregunta en el Perú de la filosofía peruana, de autores sea de izquierda y de derecha, siempre ha sido pues que la crisis que puede llevar en el Perú ha sido también por la, o bien, la falta de la profundización de la democracia, es decir, no somos tan modernos como pensamos, o en este caso el poco desarrollo de la democracia, que hemos más que conocido pues una demagogia más que democracia, ¿no? Y eso por ejemplo, esa es la apreciación, ¿no? O sea, ¿usted considera válido hablar de discursos modernos o posmodernos o premodernos? Eso en el Perú, los pocos autores que se han debatido, sí, ¿no? Como Juan Amugatás, David Sobrevilla, el mismo Gustavo Flores Quelopana, Ricardo Paredes Basalo, Víctor Samuel Rivera, sean de sectores de izquierda, derecha o liberales, ¿no? ¿Qué opinión tendría de eso? Ahora, hablando de lo que pasó en el Perú, como le estaba diciendo antes de la entrevista, ¿no? Para que usted sepa también, mayormente acá la juventud no se involucra mucho con partidos. El sistema de partidos está muy deteriorado. sí, Ese es un sí, grave problema de que hay en el Perú. Creo que el sentido de Chile no sé si será lo mismo, es lo pero mismo, es lo mismo. está muy deteriorado. Lo que sí he visto cuando se ha votado bueno, a este presidente que en verdad había cierta prensa que lo consideraba pues de facto y tuvo golpes, porque eso también hay ciertas interpretaciones que dicen que no fue así, que sí fue. En fin, lo que yo sí he visto es que los jóvenes con todo esto de la pandemia y sobre todo la gente, hay mucha insatisfacción, Sí, ¿no? sí, Con el mismo sistema. Se han identificado la insatisfacción con el sistema. O sea, de que una cosa va a ser, ¿no? De que, por lo menos en el Perú, totalmente la política está desprestigiada, ¿no? Le cuento una anécdota. Nos estamos apoyando un candidato que ahora se acerca a las elecciones en el Perú para el Congreso, de izquierda. Es dirigente, lo conozco, del barrio, que en verdad desde joven trabajaba para el pueblo gente, ¿no? O sea, no es metido en la corrupción. Pero la gente, cuando conversábamos con la gente, le decían, ¿no? Prácticamente todos los males de la política actual peruana le decían a él, ¿no? Seguro vas a ir al Congreso a robar, eres corrupto, ¿quién te paga? claro, O sea, claro. la gente identifica en el Sí, Perú a los y lo peor, congresistas la políticos, corrupción. ajá, que todos son corruptos. Y si estás es porque quieres algo. No, Claro, no ven banderas, no ven
este caso ideología, no ven, ya no ven. Muchas veces la gente vota porque ve el spot publicitario o porque está obligado a votar. Entonces, eso parte también ha sido con los jóvenes. O sea, y lo que he visto en los jóvenes, esa gran insatisfacción de que, de que se está jugando su futuro ahora con este tipo de personas impresentables, porque en verdad considero al señor Merino impresentable, ¿no? Y todo este proceso que ha seguido. Es por eso que ha habido más marchas, y lo voy a decir, el mismo partido, o sea, ha habido marchas, se ha programado marchas, pero el acervo no ha tenido tanto. ¿Por qué? Porque la gente una cosa sí se ha identificado, que este presidente no me representa, no es legítimo. O sea, tiene insatisfacción con el sistema, pero no lo identifica como parte de ese mal. Y para lo último, bueno, usted ha leído Sopa de Wuhan, ¿qué considera? Personalmente considero que es un libro, no sé si malo, pero es un libro por lo menos que, mayormente de artículos y comentarios, ¿no? Más que profundizar. No un libro, no un libro, no un libro. Ajá. Y eso es por un lado. Y por otro lado, yo considero, y eso es parte también de mi pensamiento, que la crisis no va con solo el sistema, sino como en la misma civilización. Eso ya lo planteaba autores acá en el Perú como Juan Abotaz o Ricardo Paredes Basal. O sea, la civilización está en juego. O sea, posiblemente ya no podemos salvar el sistema, sino que tenemos que darle otra sintonía al mismo sistema o civilización, ¿no? Por ejemplo, hablando de la racionalidad. Posiblemente la racionalidad moderna o instrumental nos ha hecho un daño más que un beneficio. Eso fue el debate que hubo en la filosofía latinoamericana entre positivistas y espiritualistas, ¿no? A principios de los años 20 o 30, ¿no? Cambiarle a ese tipo de racionalidad estética, otro tipo de racionalidad, donde ya buscar, no solo como usted mismo dice, ¿no? Reventado por la producción, todo eso, sino buscar otra forma de ver el mundo, conectado con lo trascendente, con lo cósmico, o con lo, hasta se podría decir, con lo estético en sí, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios, ¿no? Son varios comentarios, muchos comentarios, pero veamos cómo lo contesto. Claro, primero mostrando, claro, que lo que era el Estado-Nación es un fracaso, ¿ya? Pero ya los mismos europeos cuando levantan la estructura del yo, ya en el Renacimiento, ahí comienza el yo, se arma ahí una cosa interesante y construyen la naturaleza como algo, como una hacienda, como el lugar para dominar, porque yo necesita el lugar, el no yo, para dominar, y ahí se genera el Estado-Nación, que tiene ese concepto de los que nacen, ¿no? Los identitarios, lo que nace ahí. Y para que eso funcione y opere, está el capitalismo, que es el motor de productividad y de distribución. O sea, capitalismo, Estado-Nación, naturaleza y yo son como cuatro conceptos articulados, donde es fundamental pues el yo, que es muy distinto al tejido social, es muy distinto al pueblo, como usted lo llama, el tejido social, a la cofradía. Por ejemplo, una cosa bonita que tienen los catalanes, que es distinto de otras partes de España, incluso de Europa, que los catalanes tienen algo como latinoamericano, que uno engancha que tienen como cofradías, son como grupos de pertenencia. También los vascos lo tienen, pero los catalanes son como anexos urbanos. Tienen como pronto como entre anarca, que nunca se creen de todo el cuento del Estado-Nación, institucional, como algo muy vivo, y son muy fuertes en los barrios, y tienen ahí un tejido social. Yo creo que es muy fuerte eso que se llama nosotros, lo veo en Cataluña, más que en otras partes. En Madrid son en ciertas partes, en Carabanchel, en Vallecas, en cambio, en Cataluña en general y en Barcelona están muy fuertes esos tejidos sociales de copertenencia que no se dejan como atrapar así de forma tan fácil por un modelo de capitalismo, en este Estado-Nación, ¿no? En esta cosa de un yo. Entonces, eso es como importante. Entonces, el Estado-Nación como modelo, y se ve clarísimo, se ve también ahora con la pandemia fracasa. Por un lado es bueno que exista el Estado, porque el Estado, hay gente que pide Estado, o sea, que funcione, por ejemplo, que funcione el aparato público sanitario. Entonces, si no existiera Estado, habría una destrucción total del otro. O sea, el capitalismo se lo comería todo, sería horroroso. Entonces, claro, más que nunca se quiere un Estado a la altura de lo humano siglo XXI, a la altura del acontecimiento. No un Estado meramente aplastante, absolutista, que me quita toda mi libertad y me trata como un niño imbécil que no sabe hacer nada. No, un Estado que tenga un sistema sanitario, un sistema escolar, un sistema laboral, un sistema de ocio, un sistema que me trate como adulto, que me tenga bien informado, que no me mienta,
que no me mienta, que los estados de excepción esos pasen por uno, por decisiones de uno, estado de excepción, confinamiento, cuarentena, esto que quedan, no se como imbéciles. Quítate la mascarilla, sale la mascarilla, entras a esta hora, sales a esta hora, ahora no sales, ahora te juntas con la gente, ahora no te juntas con la gente, ahora puedes trabajar, ahora no puedes trabajar. Entonces, esas cosas de tratarnos como imbéciles, como si fuéramos de siglos anteriores, ya no. Es un Estado-nación que es colateral, con la tecnología se ve, colateral con uno, trabaja con uno, se va tomando la mejor decisión, un Estado que va trabajando a nivel institucional, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la alimentación, va trabajando con eso, pero no ese Estado horroroso externo, pero ese Estado con esa institución, porque el otro es horrible, pero necesitamos uno. Pero ahí está el problema que tú decías, que están las macroempresas, y las macroempresas las democracias están operando, entre comillas, elegidas democráticamente, pero hay acuerdos de los países con las empresas que no son democráticos, son acuerdos políticos, y los acuerdos políticos no se pueden romper, entonces se llevan a la Haya, se llevan a un tribunal internacional, entonces es rarísimo, están las tremendas macroempresas que atraviesan estados-naciones, que es el capitalismo, que tiene su institución, el FMI, Davos, una institución, Davos, el FMI, el Banco Mundial, y tiene pequeñas empresas como Facebook, Amazon, aparte de la empresa militarizada, ¿no? De la CIA, el FBI, están esas tremendas empresas gigantescas. Entonces, ya están estos líderes, entonces ahí, claro, ese capitalismo es completamente arbitrario, hace lo que quiere y agarra a los Estados-nación. Entonces, el soberano ya no es el Estado-nación, el soberano son estas estructuras políticas, políticas ideológicas capitalistas, y al final rompen cualquier acuerdo, en España pasó eso, cualquier acuerdo democrático se tiene que romper. Y ahora vamos a empezar todo con un sistema de pagar más impuestos. Ahora vamos a quitar todos estos beneficios de salud pública. Ahora vamos a quitar, eso fue Chile, ahora vamos a quitar todos estos beneficios de educación pública. Ahora vamos a quitar, y ahora vamos a ser más austeros. Austeridad para Grecia, austeridad para Chile, austeridad para España, austeridad. Entonces claro, qué raro es que uno vota por gente, esta es tu democracia, y la democracia finalmente está atrapada por estas estructuras globales, y parece que la que manda es la Christine Lagarde o Trump o el presidente de turno del Banco Mundial o el lobby político horroroso de Davos. Parece que ellos son los que mandan, y eso se genera esas contradicciones. Y ahí pasan cosas horribles. O sea, la democracia en Grecia era directa, inmediata, increíble, nos levantamos, así era el famoso discurso del 341 a.C. de Pericles Tucídides. Increíble cuando Tucídides, Pericles dice: nosotros los atenienses no hemos dado nuestras leyes, nosotros los atenienses, una cierta libertad, un tejido entre todos nosotros que queremos una ciudad bella, nosotros que nos gusta el ocio, son nuestros muertos, nosotros. Entonces, increíble, aparecen nosotros ahí, y habla de la democracia, en griego, demos, y por la polis, democracia, nosotros. Es increíble el discurso, 341 a.C., pero fracasó, se pierde la guerra, y se acabó la democracia. Y cuando vuelve la democracia, vuelve representativa liberal, y una cosa rarísima, y empieza a aparecer estos juegos, que uno dice que raro, representativa, ¿me representa o no me representa? ¿Me representa o me traiciona? ¿Me representa o me traiciona? El liberal, está el motor ahí económico, y hay gente que me representa, una cosa como rara. Y ahora viene esta cosa que democracia, yo dije, democracia capitalista totalitaria. Entonces, por lo que hemos dicho, y por eso la gente joven, la gente joven dice, de esto es democracia, la palabra democracia no le gusta, porque la asocia como algo totalitario, capitalista, o sea, se vende mi padre, se vende mi madre, me vendo yo, nos vendemos todos, y entonces la gente empieza le molesta el significante hasta democracia, y la gente ve la democracia, la siente como una dictadura, y más con la pandemia, o sea, ni la escuela funciona, ni la salud funciona, y mi padre perdió el trabajo, y mi abuelo se murió, está contagiado, y estamos muertos de hambre, y además me tratan como niños, confinamiento, toque de queda, como un tonto. Entonces, increíble. Entonces la gente dice, hay que ponerle, decir a la gente, no, si la palabra democracia funciona, lo que pasa es que hay que hacer distinciones, porque la democracia hay que relevantarla, repensarla, y ahí viene como, para seguir contestando tu pregunta, que es muy compleja. Entonces ahí, claro, está todo el trabajo postfundacional, hay gran trabajo, por ejemplo, está gran trabajo postfundacional a nivel teórico, de grandes pensadores en el ámbito postfundacional que trabajan eso,
el pueblo fundacional como una forma de entender una forma de pensamiento más vivo en lo activo, en el acontecimiento, no en estos fundamentos que son en el fondo fundamentos ideológicos naturalizados que operan ahí y nos atraviesan, y ahí está la socialdemocracia, mucha escuela de Frankfurt tiene mucho de eso. No, aparece lo otro, lo material, la finitud, el acontecimiento. Hay muchos pensadores franceses, italianos, europeos, latinoamericanos que trabajan mucho en eso. Está todo el mundo de colonial que tiene muchos juegos interesantes para aprender eso en Latinoamérica. Están los nuevos hegelianos materialistas como Gigi, como yo, otros que somos mezclas de muchas cosas. Hay muchas formas de entender la filosofía que te permite repensar el acontecimiento a la altura del tiempo y repensar una democracia a la altura de los tiempos. Absolutamente a la altura de los tiempos. Y ahí voy como al final lo que tú estás preguntando. Yo creo que ahora se ha dado realmente, mira, yo tengo un lado positivo. Yo creo que hay formas de amar, hay formas de revolucionar el sistema. Lo virtual, mira, ahora mismo estamos conectados virtualmente, hay gente de distintas partes que nos puede estar viendo, ¿verdad? Conectados online, esto era imposible antes, imposible. Estamos conectados, hablando, pensando, discutiendo, la gente hace preguntas. Entonces ahora ya el tejido social nos virtualiza. El otro aparece incluso en las formas más de amor, en las formas más sociales, incluso en formas más revolucionarias, aparece. La gente de Perú vio lo que pasó en Chile, la gente de España puede ver lo que pasó en Chile. Todo se va viralizando, o sea, la confianza se viraliza, la transparencia se viraliza. No, entonces Trump ya no puede hacer lo que quiera, Piñera no puede hacer lo que quiera. Ciertas estructuras políticas españolas no pueden hacer lo que quieran, porque hay gente que está pensando, que está conectada, entonces empieza la conectividad y eso es muy interesante para el proceso democrático. Es muy importante decir eso. Por ejemplo, el proceso constituyente que se está armando en Chile, que está en un proceso ya por etapa, vino todo el malestar chileno de octubre en adelante, ¿verdad? Después ni la pandemia lo pudo detener, ni Piñera utilizando la pandemia lo pudo detener, la gente siguió conectada virtualmente, se llegó al referéndum, el referéndum fue un masazo, 80% que quiere una asamblea constituyente. La asamblea constituyente la quieren amañar, la quieren arreglar, ¿qué pasa en los partidos políticos? Ahí está el problema de los partidos políticos, que son representantes que no representan. Entonces, el nuevo tejido humano, los partidos políticos, los gobiernos de partidos políticos se ven como más de lo mismo, y no es un problema meramente externo de los jóvenes, que tienen razón los jóvenes, y yo pienso como ellos. Pareciera que ahora, por la virtualidad, por lo digital, por el smartphone, por las calles, podemos conectar de otra forma, y podemos volver a lo griego, pero en el siglo XXI. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo se organizan los catalanes tienen múltiples formas de organizar, que de cierta forma le hacen un juego a los españoles, de derecha a izquierda, amigo o no amigo, le hacen un juego, generan un enemigo interno o un enemigo externo para mantener el status quo de la cosa y seguir con su proceso organizacional propio para no generar cambios estructurales. En cambio, a los catalanes, como los chilenos, como ciertos grupos franceses, como ciertos grupos italianos, como algo que pasa en Perú, yo espero, en Colombia, en Ecuador, los catalanes van generando un proceso en ese juego anárquico, en ese juego institucional, en ese juego de los barrios, en ese juego de conocerse de años, van generando algo, no solamente en Barcelona, en Cataluña, también van generando, oye, y diciéndole a los españoles, a todo el mundo, oye, ¿por qué no nos pensamos un proceso constituyente? ¿Por qué no pensamos una forma distinta de organizarnos? ¿Por qué no esa forma que llamamos la Constitución desde el 78, como la Constitución de Pinochet, fracasó? ¿Por qué nosotros no nos entendemos como naciones de naciones, así como se entienden en otras partes? ¿Por qué no nos organizamos de otra forma, conversamos de otra forma, dialogamos de otra forma? Ellos son súper democráticos. ¿Por qué no discutimos, hacemos referéndum, conversamos, generamos un proceso constituyente? Mira, cualquier español de izquierda, incluso de lo que sea, da lo mismo, lo que están haciendo los catalanes es muy entretenido, va generando un proceso y Europa, en Latinoamérica más fuerte, violencia más fuerte, pero los ingleses son complicados, los ingleses los procesos de transformación son en el laborismo, complicado, y Corbyn le cortaban la cabeza. En Estados Unidos los procesos de movimiento social son con los demócratas, pero le cortaron la cabeza a Sanders, pues no les gusta. Entonces, en España es complicado, en España también quieren hacerlo con el Partido Socialista, pero no pueden. Podemos simplemente a gobernar junto con el Partido Socialista, no puede, porque queda metido en la propia Constitución que está armando con esa monarquía corrupta, con ese sistema constitucional rarísimo, con ese sistema de comunidad autónoma que no funciona, que la pandemia mostró que no funcionaba. Entonces uno puede ver, interesante lo que hacen los catalanes, mira,
no siendo, son europeos y son cabeza del sistema de bienestar institucionales, tienen metido su estructura socialdemócrata. Pero incluso con eso, ellos como son medio anárquicos, medio abiertos, tienen sus tejidos sociales, son súper pacíficos, va generando nicho, trabajo, y va generando un proceso que van tirando a todos los españoles. Oye, ¿por qué no empezamos un proceso constituyente? ¿Por qué no vamos a un sistema de naciones? ¿Por qué no empezamos, nos sacamos la monarquía de encima y son todos republicanos? ¿Por qué no sacamos la monarquía de encima? La monarquía es una estupidez que no tiene ningún sentido. ¿Por qué no pensamos un sistema federativo o de otra forma? Oye, ¿por qué no liberamos, por qué no llamamos presos políticos a los catalanes que están detenidos? Oye, sí, entonces uno puede decir, en Venezuela es preso político, en Cuba es preso político, pero no puede ser preso político en Europa, no, que en España no, porque gobierna en la institución, en la constitución, este tipo tiene un sistema raro, y hicieron un referendo chapucero, horroroso, es como una revolución, hay algo contra el rey, hay algo contra el Estado, hay algo de sedición, cosas horrorosas, antiguas, añejas, y dice, oye, ¿por qué no cambiamos la ley? Esa ley ridícula, ¿y por qué no cambiamos un poco el sistema judicial? No cambiamos un poco el sistema de la ley, lo conocemos de forma distinta. ¿Por qué no aceptamos que tenemos condenado a gente que hizo un proceso democrático para tomar ciertas decisiones y para que España dijera, oye, ¿verdad? ¿Por qué no nos cambiamos nuestro sistema constituyente? Entonces ahí se está generando un sistema democrático, se va avanzando en la propia Europa. A la Iglesia le cortaron la cabeza, le cortaron a Corbyn. Y a Corbyn expulsado, se inventa hasta el mote de antisemitismo, porque no, están asustados. Por eso a los catalanes los asusta. Obviamente que hay catalanes burgueses, fascistas, sí lo hay, también lo hay. Pero hay algo muy interesante de cómo mueve a España y cómo mueve a Europa, y por eso le tienen miedo a los catalanes. En cambio, en Sudamérica, en Chile es más fuerte. En Chile se puede hacer, ustedes lo pueden hacer en Perú, en Colombia, los ecuatorianos lo podrían hacer. En Chile se está haciendo eso. Pero hay que tener cuidado de que cuando se generen los constituyentes, que los constituyentes expresen la Asamblea Constituyente de Arica a Punta Arenas. Entonces las calles tienen que estar vivas, el pueblo tiene que estar vivo, los jóvenes tienen que estar ahí, y los partidos políticos guardarse, dijeron, no queremos que los constituyentes sean políticos. Mira, queremos que los constituyentes sean expresión del pueblo. Bien. Y los políticos dicen, pero yo quiero ser constituyente. Y dicen, no queremos los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos están armados en estructura soberana, rancia de este capitalismo totalitario que ellos llaman democracia, y han abusado y usado de nosotros hasta el colmo. Por favor, no los queremos a ustedes. Hay gente buenísima, desde Arica a Punta Arenas, hay gente buenísima en Cataluña, hay gente buenísima en España, hay gente buenísima en Perú, y nos sobran 100, 200, 500, 1000 constituyentes espectaculares a repensarnos lo que sabemos que hay que mejorar. Eso es lo que se hace en Chile, es una democracia lo que se hace en Perú, y eso es lo interesante de la democracia, lo que está pasando en España en general, y hay que ver lo que pasa en Cataluña como un tremendo proceso de desarrollo, no solamente para España, para Europa. Yo creo, ahora yo amaba a Corbyn, y cierta ala laborista espectacular, pero se hundió todo, le cortaron la cabeza, no quieren nada con eso. Entonces, lo único que nos queda en Europa, más o menos inteligente, es lo que está pasando en Cataluña. Y que no se enojen los amigos socialistas, no se enojen los amigos de Podemos, al contrario, yo creo que Podemos ya está viendo, y se la sacamos a los monarcas encima, y si cambiamos el sistema, y hacemos un referéndum en Cataluña, ya podemos estar como dándose, y pareciera, y si cambiamos este sistema judicial horroroso, y cambiamos esta cuestión de esta ley antigua como de sedición. No, ¿por qué no le metemos, como diría Hegel y Lenin, movimiento al sistema mismo? Porque el movimiento es Lenin se da cuenta. Donde Hegel dice movimiento es vida, dice Lenin, es vida. Es la vida. ¿Y por qué no le metemos? Entonces ya podemos estar moviendo a Sánchez. ¿Por qué? Porque los catalanes no es que vayan a destruir España, ojo, entre comillas, van a destruir Europa. Van a destruir Europa. ¿Qué es lo que hace Chile con Latinoamérica? O a lo mejor los peruanos, o a lo mejor los ecuatorianos con los colombianos. Entonces, ese proceso es lo más democrático que hay. Y hay que apoyarlo, moverlo, jugarlo. Genera todo tipo de miedo, el cambio genera miedo, eso se sabe. Bueno, yo creo que eso es como lo que hay, y eso es que hay que entender lo democrático actualmente. Y pasa también, no solamente por los jóvenes, pasa por nosotros, por todos. Lo bonito es ser nosotros, pasa por todos tipos de los tejidos sociales. Eso, José. Tu pregunta era súper compleja, intenté como contestarla global, así. Sí, bueno, simplemente vea para, en este caso, añadir un poquito y pasar a la última parte también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo actualmente? O sea, si es un capitalismo corporativo, necesariamente entonces todavía podemos salvaguardar entonces la modernidad. No es solamente un capitalismo corporativo, es lo que dije al comienzo. Es corporativo, como lo hemos hablado,
Pero más, ese capitalismo corporativo está en el Estado soberano, está en los partidos políticos y está en el inconsciente de los humanos, está en nosotros. Entonces, el problema es que ese capitalismo corporativo es cada uno de nosotros, y por eso hay que desactivar, hay que hacer un juego, hay que desactivar al capitalista que hay en uno. Yo ahora me salí de las redes sociales, hay que desactivar al capitalista que hay en uno y desactivar al grande, hay que desactivarnos mutuamente. Si uno no hace eso, se genera la falsa ilusión, Trump es el malo, Bolsonaro es el malo, Piñera es el malo. No, si uno con sus prácticas, o dicho en el lenguaje romántico, si uno no sabe amar, si uno no tiene un trato con el otro en tanto que otro y no ama al otro, todo lo que digas es alma bella, todo lo que digas, sí, vamos a hacer la revolución, pero es mentira, porque tú estás negociando, estás capitalizando, funciona por reconocimiento, funciona por subjetividad, funciona por éxito, acumulas valor agregado. En realidad, aunque sea el tipo más buena onda de izquierda, él mismo es parte del sistema. Eso lo sabe Davos, eso lo sabe el FMI, eso lo sabe David Horowitz, eso lo sabe Steve Bannon, eso lo sabe Trump, eso lo sabe Piñera, lo sabe Bolsonaro, lo sabe Boris Johnson, eso lo sabe. Entonces, en realidad, es bonito, es genial, mira, no importa que nos tengan a nosotros como los malos. Yo soy el malo, Trump, pero no importa, el obrero está metido en esa lógica. Por eso te digo que Lenin estaba horrorizado. Lenin se da cuenta que no era la reina Victoria la horriblemente mala, no era el zar, era el obrero era un obrero burgués capitalista, y eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja? Con el tejido. El ejemplo que dará de los catalanes, o, el ejemplo, o los barrios de Lima, o los barrios de Valparaíso, el tejido humano es increíble. Uno se sabe cómo ayudarse. Incluso, realmente, mira, esto yo lo vi en Barcelona, viviendo en Barcelona. Oye, es Europa. Puedes bajar a una farmacia, si no tienes dinero, te puedes llevar el producto y lo pagas cuando quieras. Eso lo vi en Barcelona. Eso ocurre en Valparaíso. Puede ocurrir en Valparaíso, que te conoce mucho tiempo a la gente, es farmacéutico. Ricardo, no hay problema, cuando tengas dinero me paga. Eso lo vi en Barcelona. O sea, hay una cosa increíble de lo que es lo humano. Oye, puedes andar con un perro paseando y hay un bar y dices, oye, Ricardo, déjame el perro acá, ya ando a comprar. Ah, muy bien, gracias. Eso, mira, eso es muy típico de Latinoamérica, pero que no ocurre casi en ninguna parte del mundo. Lo puedes ver en ciertos barrios de Cataluña, en ciertos barrios del País Vasco, en ciertos barrios de Londres, pero lo puedes ver. Hay una forma, es un tejido humano, funciona la confianza, funciona el otro, es una forma de amar. Y eso es lo que hay. Entonces, hay que trabajar a nivel como interno, voy a hablar como hegelianamente, hay que trabajar a nivel singular y universal. El FMI, Facebook, contra Amazon, contra Davos, contra la institución, contra el imperio estadounidense, contra el imperio chino. Hay que trabajar así, pegarle y pegarse uno. Pegarle ahí y pegarse uno. Pegarse ahí, pegarse. Es la única forma, creo yo. Porque si no, uno se engaña. Lo más fácil es decir que Trump es un imbécil. Es un imbécil, pero Trump simplemente es la expresión de un sistema. Por eso lo votan más de 70 millones. 70 millones, más de 70 millones lo votan, hace mucha gente. Y a Bolsonaro lo votaron 50 millones. Y a Duque le votaron 10 millones. Y a Boris Johnson como 7 millones. O no, a Boris Johnson lo votaron 14 millones. Es una locura. Entonces, por eso hay que hacer el doble juego. Bueno, ya para pasar a la última parte, señor Nino, se encuentra ahí el señor Nino Carvajal Meléndez. Claro que sí. Ya, pues, sus últimos comentarios y apreciaciones ya pues para, ¿no? Y también terminando con el señor Nino Carvajal, sus últimos comentarios y apreciaciones, igual con Eric Sotomayor, ya, para nuestro querido invitado. Comenzamos. Gracias a usted. Ha sido muy bonita la entrevista y la conversación con los amigos. Me siento como en casa, como si estuviera como... Me falta una copa de vino nomás. Un buen vino, tenemos perfecto ahora. Es como la hora del vino. En Chile es como la hora del vino ya. ¿Cómo es en Chile? ¿Podemos tomar el vino en la mañana o solamente en la tardecita en la noche? Lamentablemente tengo mi lado catalán. Uno sale antes de comer, antes de almorzar, uno sale como a tomarse un aperitivo de repente, a tomarse una copa de vino. Entonces este sería como la hora, sería como uno está en un bar tomándose una copa de vino, un aperitivo, y después uno va a comer a la casa. Entonces se me pone Cataluña acá en Chile. Acá en Chile la gente trabaja y come a su hora. Entonces me gustan los aperitivos, tomarme el vino y después comer. A mí lo que me gustaría es tomarse un gran amigo y poder conversar estos temas de filosofía.
Bien, genial, así es. Justamente los temas de filosofía, entonces de reflexionar en torno de lo que hemos hablado al inicio sobre la COVID, de lo que hemos hablado con todo este desarrollo que viene desde Hegel, Feuerbach, Marx y finalmente a Stalin. José, me parece muy, muy interesante ya aterrizarla, ¿no? Este conversatorio, pues a mí me parece bastante agradable, bastante como para poder profundizar. Yo encantadísimo contigo, Ricardo, en la página que yo dirijo, y ahí ya podremos conversar mucho más para poder profundizar el tema de Hegel en los tiempos actuales, que nos ha tenido la amabilidad de invitarnos y reunirnos en esta mesa. Muchísimas gracias, José. Gracias, Nino. Ya conversaremos el 2 de enero de Hegel y hablaré mucho de Nietzsche. El próximo año es mi año de Nietzsche. Estaré todo el año hablando de Nietzsche. Excelente. Ya, Eric. Ya se quedó en el aire, ¿no? Quería comentar un poco sobre el Hegel Today y el Hegel Hoy, el libro que sacó Colectivo, ¿no? Que tardó 3 años, ¿no? Dicen. Sí, es una locura. Sí. Y que aquí participa justo un filósofo peruano, Miguel Yusti, que es especialista en Hegel, ¿no? Sí, Miguel, sí. Y también el laberinto de Ariadna, ¿no? El libro que sale el próximo año sobre Nietzsche, ¿no? Que a mí personalmente me llama la atención. Yo recuerdo que yo vi en una de sus publicaciones de Facebook que usted había publicado, ya estaba el libro de Cosima Wagner, sí, con Lu, Andrea, Salomé, ¿no? Entonces, usted lo había puesto, creo, juntos en una mesa, ¿no? Creo sí. que usted ha nutrido mucho de la correspondencia. Cada quien puse los 2 libros, mira. Claro, Sí. claro, creo que las 2 grandes mujeres que marcaron a Nietzsche, ¿no? Absolutamente, esos son ¿No? 2 grandes amores. Nietzsche como Dionisio y Cosima Wagner como Ariadna, ¿no? Su amor, ¿no? Que dice que ya Nietzsche cuando estaba loco, ya en sus cartas desde la locura, le escribía y le enviaba cartas a ella, ¿no? Dice, yo soy crucificado, soy Dionisio, ¿no? A ella, ¿no? A su Ariadna. Así Entonces, el próximo año sí sale sí o sí el libro que usted Sí, sí. ese personalmente es el libro que me llama más la atención de Nietzsche, porque usted me ha dicho de que ¿cuántas páginas? ¿400 páginas? 400 páginas. Ya, 400 páginas. Y lo dividí porque me lo quitaron de las manos, ya yo creo que a nivel donde estaba ya viviendo todo, tenía que entregar el libro porque continuaba la vida, y estaba el verano, ya, entonces había que entregarlo. Al final me salieron 800 ya y lo entregué el libro. Ya. Y sí, el libro tiene muchos juegos, el libro de Nietzsche, porque es como les cuento algo personal que no va a salir de acá, que nadie lo va a escuchar. Yo creo que en Barcelona nació, yo soy filósofo, los amigos que me conocen, soy como un devorador de la filosofía, o sea, tanto como de lector como escritor de filosofía. Leo mucho y vuelvo a lo antiguo y a lo nuevo, siempre estoy metido en la filosofía. Pero en Europa, en Barcelona, nace el escritor también. Nació el escritor. Ya en la pandemia, en la cuarentena, confinado, viendo que el capitalismo se comió completamente la pandemia, viendo que la gente quería capitalismo para que lo salvara, inventando el significante como nueva normalidad, y nueva normalidad era volver a ser el mismo capitalista que era toda mi vida, viendo que la izquierda no sabe qué hacer ya, la izquierda nada, no hay ninguna diferencia entre derecha e izquierda. Entonces, el capitalismo, al final, viene la banca a salvar a la empresa, la banca a salvar a los estados, la banca a salvar a los humanos, generando endeudamiento, liquidez y préstamos blandos. Cuando uno ve que toda la salvación de Europa era la Comunidad Europea, como diría Varoufakis, saca dinero futuro y le pone dinero a todo para que la gente ame su gobierno y no le corte la cabeza. Entonces, cuando uno ve eso ya, entonces, por un lado me bajó lo nihilista nietzscheano. Ahí yo ya casi no hablo en el libro de Capitalismo Ascendal, mi chapuza, ya no lo uso. Empiezo a hablar del laberinto del capitalismo. Entonces, el capitalismo es un laberinto, cambié la terminología. Ya Ariadna es una expresión que tiene múltiples juegos, desde lo femenino para también el capitalismo. El laberinto de Ariadna significa Nietzsche y el capitalismo, significa Ricardo y el capitalismo, significa Nietzsche y Ariadna, significa también Ricardo y Ariadna, significa Ricardo y el capitalismo. Entonces también muestra
todo lo que está ahí. Yo hablo actualmente del capitalismo matriarcal. Entonces la banca, buena onda, todo simpático, todos conectados por Netflix, viendo series de televisión, Amazon, Facebook, trabajando, todos conectados por Zoom, trabajando. Ahora teleamor, telesexo, teletrabajo, todo es una locura, como si la Pachamama americana se hizo ahora como planetaria virtual capitalista. Entonces los líderes son simpáticos. Ahora el Banco Santander lo elige la hija de Botín. Botín es un patriarcal, ahora la hija es simpática. Entonces hay toda una cosa tremendamente ahí de los cuidados. Entonces yo veo horroroso lo que está pasando. Y ahí aparece el libro, y ahí aparece el escritor. Entonces el libro tiene muchos juegos literarios. El libro termina con una obra de teatro, imagínense. El libro termina con una obra de teatro, siguiendo la mejor idea que tenía Nietzsche. Nietzsche nunca la pudo hacer, Nietzsche hizo pedacitos de obra de teatro. Yo termino con una obra de teatro donde está Dionisio Ariana riéndose a la gente, riéndose de lo europeo, riéndose de lo humano. Cómo el humano ansía tanto el capitalismo, el laberinto, lo ansía, y puede venderse, tomar las peores decisiones de su vida. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con su estructura. O sea, ser que es un hoyo. El humano es un animal, voy a hablar de forma más brutal, es un animal abierto. Es una estructura estimúlica que abre. El sentir está completamente abierto. Luego no hay ningún sentido ni por sí mismo, ni metafísico, nada, en ningún sentido. Y en esa apertura gigantesca del animal humano, que es un animal tremendo que se llama libertad, que se llama o inteligencia, libertad, en esa tremenda apertura, donde uno es igual a la materia, que la materia es tremenda, la naturaleza no es ni femenina, ni es una diosa, no es nada, ni es orgánica, ni es teleológica, ni es ni teleológica, ni orgánica, no, ni familiar. Es una materia que es brutal porque es pura salida inespecífica, como el humano. Ahí te das cuenta, aparece el escritor y el texto tiene trabajo literario, termina con una obra de teatro, termina jugando con los dioses, jugando con lo humano, y aparece el tropo literario, me apareció ahí, y mostrando que lo revolucionario era el amor. Entonces, le hago un juego tremendo, ¿no? Al final son formas de amor, y ahí me meto en lo biográfico de Nietzsche. Entonces, ahí, para entender el eterno retorno, voy completamente contra Heidegger y la ontología de Heidegger, desmonto a Heidegger, también desmonto bastante la interpretación francesa de Gilles Deleuze, que le tengo mucha buena, pero la desmonto porque está más desde un texto espurio que la voluntad de poder. Voy más a Derrida, más a la Sarah Kaufman, voy a muchos matices más, y empieza a aparecer otra forma de entender el eterno retorno, sin voluntad de poder, sin esas tonterías que se llamaron la Elizabeth Foster Nietzsche, lo que se llamó Heidegger. Sin nada de eso empieza a aparecer el matiz. Yo hago una definición técnica, el matiz de lo sutil, y ahí está lo biográfico de Nietzsche, que es fundamental, su madre, su hermana, Cosima, Luz Salomé, sus vidas, sus enfermedades, y ahí, mientras voy con lo biográfico literario de Nietzsche, empieza a aparecer todo su pensamiento, en plena pandemia, pasado por uno, y entonces el texto, yo espero que tú lo leas, Eric, y tú mismo vas a decir, sí, me pasa eso a mí me ha pasado eso, con ese amor, con ese trabajo, aquí en Lima, aquí, allá, así, y ahí vas a entender desde adentro del eterno retorno, vas a entender el dolor de la existencia que no tiene ningún sentido alguno, y en ese dolor de la existencia el laberinto de Ariana se empieza a disolver, lloras, es un mito, lloras, y te pones a bailar en esa nada, empiezas a construir valores de afirmación. Todo eso aparece en el libro. Es un libro que amo y no lo voy a terminar nunca. Tiene varias partes el libro, y tiene todos los juegos míticos, literarios, y va apareciendo lo biográfico, y va apareciendo tanto el autor como Nietzsche, y ahora, y eso es para que el lector lo sienta el texto. Eso es el Nietzsche y el laberinto de Ariadna. Y una pregunta, profesor, esto, ¿y el amor fati tiene algo que ver allí? ¿El amor fati que decía Nietzsche? No, el amor fati está abierto, nunca fue fati. El eterno retorno tiene algo espectacular, mira, es como un proceso de sanación terapéutica. Si Freud se da cuenta del trauma, y hay que ir al trauma, y en el trauma está el capitalismo. El capitalismo, ¿sabe cuál es el trauma humano? ¿Cuál es el trauma humano? No somos nada. Voy a hablar más duro. Somos menos que nada. Porque la nada es un juego epistemológico del nihilismo. Del nihilismo. Y el nihilismo, entonces ante la nada, el fundamento. Entonces siempre está la estructura ontoteológica operando desde el fundamento en el juego de la nada. Y eso es típico del nihilismo y cristianismo que atraviesa, y el capitalismo funciona ahí. Entonces, en realidad somos menos que nada. O sea, como diría Heráclito, como diría Demócrito, somos meras posiciones en desplazamiento, posiciones dinámicas en desplazamiento. Bueno,
como lo humano es una mera disposición dinámica, porque esa es la materialidad humana, ahí tú te puedes dar cuenta que puedes salir, que puedes jugar, que puedes dinamizar y que puedes cambiar el juego. Entonces, es una apuesta a cambiar el juego. Pero sabiendo eso, sabiendo que somos menos que nada, somos un hoyo. Y en ese hoyo material, menos que nada, eso es lo que sabe el capitalismo. Y el capitalismo dice, mira, no te preocupes, en ese hoyo te pongo la producción y distribución del capital y la producción y distribución de tu subjetividad capitalista. Y no te preocupes de nada. Y así ha funcionado. Y por eso no queremos más eso. Yo no quiero eso. Ni en mi vida, ni en la vida de las personas que quiero, ni en los pueblos que quiero. Entonces hay que aceptar esa finitud que nos constituye. Como dicen muchos, nos vamos a morir. Por eso siempre hablo de Thanos, ¿verdad? De Infinity War. Saber que la finitud nos constituye. En la finitud, gracias a la finitud que nos constituye, entre otras cosas, amamos. Gracias a la finitud, nacemos. Oye, me da gracia. Si no existía finitud, no estaríamos ni conversando, no nacemos. Gracias a la finitud, nacemos, nos duele, comemos, tenemos enfermedades. Gracias a la finitud, amamos. Bueno, entonces la finitud, por favor, más que nunca la finitud, y ahí uno afirma la vida. Pero eso es un proceso terapéutico, fundamental, filosófico y existencial que hay que trabajarlo. Bueno, me tocaría ya a mí lo último comentario. En verdad, primero también agradecerle. Gracias. Bueno, no se preocupe, del libro ya vamos a coordinar por el WhatsApp cómo distribuirlo, y es más, voy a tratar de dar algunos comentarios míos para que pueda también leer y comentar, ¿no? Muy bien, genial. En el caso de aprender y sobre todo asimilar, ¿no? Bueno, lo único que sí quisiera con ese agradecimiento, ¿no? Una pregunta, yo que estoy investigando la filosofía peruana, ¿qué opina de la obra de Gustavo Flores Quelopana? ¿Qué lo ve? ¿Qué es lo que lo trae? ¿Qué es lo que lo polemiza? ¿Qué es lo que comparte? No voy a decir lo que polemizo, lo que sí voy a decir que cuando leo a Gustavo es un pensador como esos grandes pensadores antiguos, o sea, de los que son necesarios. O sea, es un pensador ni más ni menos de libros. Esta cosa que tiene muchos cuadros que puro paper, ya llega a ser una vergüenza, como la filosofía fuera un artículo de un paper de indexación, o sea, es un mercado. Entonces ya Gustavo es un hombre de libros, y en los libros, ¿qué es lo que hay? Hay reflexión crítica. O sea, los libros que son procesos de reflexión crítica, ¿eh? Y en ese sentido técnico, reflexividad, vuelta crítica para afirmar. Entonces cuando uno lo lee, se nota eso, se nota la madurez de una reflexión crítica que siempre está desde Perú, pero más allá de Perú, desde Perú está viendo como una posición global del todo, una perspectiva del todo, y eso es increíble, porque lo que pasa siempre con Latinoamérica, pero ya no, pero pasaba, es que siempre se mira o al mundo anglosajón o al mundo europeo, típico, se habla de Habermas, los famosos, se habla de Habermas, a pesar de los vivos, Jones, Slavoj Žižek, Negri, Rancière, la Cortina, la Marta Nussbaum. Entonces se habla como, cada figura tiene como, los países anglosajones tienen como sus figuras como filósofos, así como, y en Latinoamérica hay muchos buenos filósofos, pero en cada país, yo siempre pienso en mi amigo en Castro Gómez en Colombia, es un tremendo filósofo. Dussel es como un gran filósofo de México, Dussel es como nuestro Habermas, Castro Gómez un tremendo, Viveiro de Castro, es que hay gente muy buena, muy buena. Adriana Arpini en Argentina, no lo voy a nombrar a todos porque son muchos amigos, y que si no uno no los nombra, se enojan los amigos, pero Gustavo tiene eso, Gustavo tiene esa cosa de filósofo en el sentido más clásico y mejor del que se necesita. O sea, en Ecuador hay grandes filósofos, en Colombia hay grandes, en El Salvador hay buenos filósofos, en Chile hay grandes filósofos, y Perú, Gustavo es uno de esos filósofos realmente que se ha tomado la vida leyendo, estudiando, que tiene una capacidad de reflexión y de interiorización del problema peruano, pero más allá de Perú, incluso latinoamericano y planetario, para mostrar siempre, es entretenido, siempre muestra algo y toca todos los temas. Como un buen pensador siempre está a cargo, un buen pensador siempre piensa a la altura de los tiempos, a la altura del acontecimiento. Gustavo piensa a la altura de los tiempos de Perú, que son complicadísimos, y de Latinoamérica, que es complicadísimo, y en el acontecimiento actual, o sea, el pensamiento en lo abierto, y eso me encanta, Gustavo.
Entonces, para terminar, y en verdad, saludar a nuestros invitados, sus últimas palabras, pues, maestro Ricardo Espinosa Lolas, ya para cerrar, pues, este pequeño conversatorio que en verdad se queda para más y esperemos contar por más proyectos con usted. Sí, y muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo lo... a más grupos, ¿ya? Le dejamos. Ahí. Bueno, muchas gracias. Ha sido casi 2 horas. A la gente que nos ha visto en vivo, a la gente que nos verá después. Gracias a todos, a José, a Eric, a Nino por la amistad. Yo sé que hay mucha gente en Perú que me lee, que me estudia, que me sigue. La entrevista que hizo Eric es una maravilla. Hay varios proyectos en conjunto con la gente de Perú, también con la gente de Ecuador, de Colombia, de El Salvador, de Uruguay, de Argentina, de México, los nombro a todos. Y para qué decirme los españoles o mis amigos catalanes que los adoro. Yo siempre hago distinción con los amigos catalanes que son geniales y franceses y de otras partes. Entonces yo creo que más que nunca ahora es el tiempo de los trabajos colectivos. Es el tiempo, la conectividad nos sirve, la pandemia nos genera la conectividad y la conectividad es gratis, y nos genera un potencial de trabajo reflexivo, crítico y afirmativo tremendo. O sea, más que nunca ahora, reflexividad crítica y afirmativa, la idea absoluta, como decía Hegel. Más que nunca ahora el movimiento de la vida se puede ir realizando. ¿No? Estamos testeando la pandemia y gracias a la pandemia nos damos cuenta que el capitalismo se lo había devorado todo. No solamente a los Estados-nación, no solamente a las instituciones, también a la subjetividad humana. Siguen muchos humanos perdidos, angustiados, optando por lo peor, tomando las peores decisiones para su vida. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos con eso, por tratar de no caer unos partes, y si uno empieza a caer, está el amigo, oye, Ricardo, entonces nos podemos ayudar unos con otros. Como Gigi dice una parte siguiendo a Lacan, nadie puede ser revolucionario solo, se dice un otro, o sea, es fundamental, porque estamos todos metidos en el movimiento del capitalismo, todos metidos en ese movimiento. Luego, son unos con otros que nos vamos apoyando y construyendo el tejido. Y por eso el amor es fundamental, la amistad, la filía, el amor es fundamental, porque unos con otros nos vamos cubriendo esas debilidades y vamos saliendo adelante. Porque al final, como diría la guerra de la galaxia, el mío te lleva al lado oscuro de la fuerza. El mío te lleva al lado oscuro de la fuerza. Entonces, bueno, y el mío es, oye, no soy menos que nada. Me meto al capitalismo y me meto al laberinto. Y me meto al laberinto diciendo, yo no soy el laberinto, yo no soy capitalista está. No, por favor. Entonces, para no caer en esos juegos, unos con otros, tejido social, amar, esas son formas de amistad y revolucionarias. Eso podría decir para terminar. Ese es mi proyecto es amar y amo. Ya pues, entonces, muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Nino, gracias Eric, gracias Ricardo Espinosa otra vez, y pues estamos en contacto para futuros proyectos. Sí, amigo. Gracias a lo virtual es lo más fácil. Hasta luego. Hasta luego. Ahora a tomarse un buen vino y comerse alguna cosa. Gracias. Vale, que te envíes. Gracias.